Excelente, excelente. Muy buenas noches con todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva clase de CMF, Capacitación en Mercados Financieros Online. ¿Ok? El día de hoy, muchachos, vamos a continuar con los temas que nos competen, ¿no es cierto? El día de ayer habíamos visto un poco de lo que eran los fractales. Vamos a revisar, ¿no es cierto? Vamos a revisar nuestro experimento también. Vamos a revisar por ahí un experimento que tenemos. Permítame un segundito. ¿En dónde era que teníamos el experimento, muchachos? ¿Dónde teníamos el experimento? Háganme acuerdo, dólar contra canadiense, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, tenemos aquí el experimento. Pues bueno, fíjense, ahí está. ¿Se acuerdan que justo el día de ayer, qué temporalidad hicimos? ¿Qué temporalidad hicimos, muchachos? Eso también háganme acuerdito, por favor, ¿qué temporalidad hicimos? Denme viendo en el experimento en H4, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, lo hicimos en H4, me comentan. A ver, acá estamos. Listo. A ver, estábamos acá en H4. Sí, justo por acá. Entonces, ¿qué era lo que teníamos, muchachos? Fíjense, por si acaso, unas ligeras explicaciones. Para, por favor, las personas a las que cuando les mando la tarea pongan atención, ¿ya? Para la persona que le dije que me puso líneas horizontales y que no estaba bien la línea, hágalo con la línea diagonal, no lo haga con la línea horizontal, porque miren, ¿qué pasa si yo quiero trazar un fractal? Por ejemplo, si yo quiero marcar esta resistencia con la línea diagonal, me aparece esto. Solamente puedo poner ese pedacito de línea, ¿sí ven? Pero si yo cojo la línea horizontal y quiero marcar este soporte, se me marca toda la pantalla. Entonces, con la línea horizontal, no. Siempre, por favor, con la línea diagonal para marcar los soportes y resistencias. Así que, por favor, ya, soportes y resistencias con la línea diagonal, no con la línea horizontal. Repito, con la línea diagonal, no con la horizontal. ¿Vale? Entonces, por favor, para la persona a la que le mandé esa corrección. Para la otra persona, bueno, más bien, déjenme ver si está aquí conectado para decirle directo tú. A ver, ya, eso, sí estás, Emerson. Justo a ti te estaba buscando. Emerson, a ti. Esto les dije en el video de configuración de la plataforma. Siempre ténganlo en gráfico de velas. ¿Dónde están los gráficos? Acá están los tres tipos de gráficos. Ahí tienes gráfico de líneas, ya que aparecen solo las líneas, gráfico de barras, que es el gráfico terrible que tienes y que no se logra notar cuando trazas líneas. Entonces, por favor, gráfico de velas del centro. Ahí te dice que le te acerques con el mouse y te dice mostrar gráfico como secuencia de velas japonesas. ¿Listo, mi querido Emerson? Por favor, ahí. Ya, ahí. Listo, no te preocupes. Ya, ahora sí, dicho esto, ¿qué estamos? El día de ayer vimos este último fractal que teníamos aquí, ¿ya? Y que llegaba hasta la parte de acá abajo, ¿ok? Entonces, primero que nada, muchachos, a ver, primero que nada, ya, primero que nada, confirmen, todos, bueno, todos vieron el fractal del día de ayer, ¿no es cierto? Y el precio parecía que ya iba a superar el fractal, ¿sí o no? Parecía que ya iba a superar para abajo el fractal. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? No lo topó. ¿Ya? Más adelante veremos, pero justo esto va de la mano, el tema de trabajar con las órdenes pendientes y el tema de lo que vamos a ver más adelante de lo que es la zona de alta probabilidad, que es esos rectangulitos que de repente van a ver en algunas de mis gráficas, que es lo que vamos a aprender, son precisamente herramientas que nos sirven para confirmar un supuesto movimiento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estábamos queriendo confirmar? La continuidad, que el precio continúe con este fractal bajista, ¿no es cierto? Que llegue al mínimo, rompe el fractal y continúa a la baja. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hizo el precio? Se regresó. ¿Ya? Entonces, luego vamos a aprender, y justo para la persona que me preguntaba, bueno, profe, ¿cómo evitamos los falsos rompimientos? Precisamente con estas herramientas, con las órdenes pendientes y con esto que ya más luego vamos a aprender, que se llaman zonas de alta probabilidad. Así, fíjense, ¿qué hubiese pasado si nosotros ayer hubiésemos metido una orden de venta de golpe? Nos hubiese cogido, no es cierto, nunca nos confirmó la continuidad y el mercado se nos regresó. O incluso algunas de las veces el precio intenta caer de un falso rompimiento y vuelve a regresar. Entonces, estas herramientas, como les digo, una nos sirven para evitar medianamente, no al 100%, nos sirven para evitar medianamente los falsos rompimientos y la segunda nos sirven para confirmar movimientos. En este caso, si ven, ¿qué es lo que pasó? Como el precio nunca superó el mínimo del fractal, qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la orden nunca se ejecutó, nunca se confirmó el movimiento, el precio se regresó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Y aquí viene esto parte de la práctica, muchachos. Aquí nosotros tenemos el fractal que inicia en el punto de acá arriba y que termina en el punto de acá abajo. Tú metiste un orden pendiente en el Nasdaq Buy Stop, ya le puedes cerrar. Paul, me estás hablando de las órdenes del día de ayer que hicimos en las clases de la madrugada. ¿O la hiciste tú solito? Ah, de las clases de aquí. Sí, de hecho, sí, porque ahorita alcanzó máximos brutales. Estamos en beneficio. Bueno, hicimos una operación bastante buena en el Nasdaq. Ahorita está en beneficios. Tómalas. Yo les mandé a toditos a cerrar las órdenes. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, ¿no es cierto? Fíjense, el precio, muchachos, está oscilando. Si ven que está oscilando, pero ¿está oscilando cerca de dónde? ¿Cerca del máximo o cerca del mínimo del fractal? ¿En dónde está oscilando el precio? Está oscilando, ¿no es cierto?, cerca de los mínimos del fractal. Dentro de una estructura bajista, ¿no es cierto? Si estamos en la estructura bajista con los fractales bajistas, muchachos, mientras el precio, ojo, mientras el precio siga oscilando cerca de los mínimos del fractal, aquí la fuerza todavía sigue a la baja. El mercado todavía tiene intenciones de cambiar la tendencia cuando supere el mínimo del fractal, por ende dejamos colocada la operación. No la borramos, la dejamos pendiente. ¿Por qué? Porque el precio todavía tiene fuerza bajista, está cerca de los mínimos, ¿no es cierto? Como está cerca de los mínimos, muchachos, ¿ok? Como el precio está cerca de los mínimos, ¿qué es lo que ocurre? Al estar cerca de los mínimos nos dice que la presión bajista todavía está presente. El precio tiene todavía intención de seguir cayendo. Entonces, por ello, vamos a dejar todavía activa la orden. Ahora, sería muy distinto si el precio de repente ya estuviese más o menos como por acá, porque si el precio llegase a subir hasta este punto, ¿no es cierto? Tenemos el fractal AB, ¿ya? Y el precio, supongamos, ya regresa hasta el punto C. Si en cambio se encuentra cerca de los máximos de este fractal bajista, eso ya más bien es una señal de cambio de dirección. Número uno, por principio, bueno, número uno, por análisis técnico, el precio está cerca de los máximos de señal de cambio de dirección. Y número dos, por principio de proporción. Muchachos, ¿qué nos decía el principio de proporción según el tema de los retrocesos? Ningún retroceso podía superar qué tamaño del tamaño de su impulso o qué cantidad del tamaño de su impulso. Hágame acuerdo. Ningún retroceso, perfecto Alexis, perfecto Raúl, ningún retroceso puede superar más allá del 60 al 70% del tamaño del impulso. Es decir, tenemos el fractal o el impulso AB. Ya este fractal AB, ¿no es cierto? Si el precio supera su 60-70%, esas ya son señales de un posible cambio de dirección. ¿Ya? Entonces, como no está dando esas señales, vayan viendo el precio únicamente está haciendo quizás un pequeño retroceso. Luego retome con fuerza y continúe el movimiento a la baja. Entonces, por eso vamos a dejar activada la orden. ¿Listo? Eso como un poquito de repaso de lo que vimos el día de ayer, ¿cierto? Y más o menos ir viendo cómo se trabajan los fractales. Ahora sí, muchachos, vamos a continuar con un nuevo tema. Vamos a continuar con un nuevo tema. Yo les pregunto, los fractales, si bien es cierto, el día de ayer vimos que nos sirven para ver dónde, ¿no es cierto? Nos sirven para ver en dónde nosotros podemos colocar las operaciones para continuar con una tendencia, para seguir aprovechando los movimientos de una tendencia, ¿no es cierto? Pero así como los fractales nos sirven para saber en qué punto se confirma la continuidad de la tendencia, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿creen ustedes que los fractales, ok, creen ustedes que los fractales nos ayuden también a determinar cambios de estructura o cambios de tendencia? ¿Qué piensan? Perfecto, ¿no es cierto? Pues sí, claro que sí. Así como los fractales nos ayudan a ver cuándo la tendencia va a continuar, los fractales también nos ayudan a ver cuándo la tendencia va a cambiar de dirección. ¿Ya? También nos ayudan a ver cuándo la tendencia va a cambiar de dirección. ¿Cómo nos ayudan? Pues vamos a ver esa situación. Nos ayudan a través de lo que nosotros vamos a llamar a partir de ahora los cambios de estructura. ¿Ok? Los cambios de estructura. ¿Qué son los cambios de estructura? Pues como su nombre lo indica, son señales de que la tendencia va a cambiar de dirección, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, el mercado posee dos formas que debemos considerar para advertir un cambio de tendencia, ¿ya? El segundo que vamos a ver es el que también nos puede advertir posibles falsos rompimientos, ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, primero, cambios de estructura tenemos de dos tipos. Cambio de estructura forma uno. ¿Cuándo se da este cambio de estructura? Pues bien, supongamos que nosotros tenemos una estructura alcista, en donde vienen los fractales, se siguen formando los fractales, se siguen formando los fractales, y ojo, no se olviden, siempre que nosotros analizamos una estructura,
Cuando analizamos la estructura, siempre tenemos que analizar nuestro último fractal, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la tendencia venía, supongamos así, con todos esos fractales, y siempre cuando analizamos, analizamos el último fractal. Ya sea que está generando un mínimo para crear un nuevo máximo y así un nuevo fractal, o ya sea que nos advierte un cambio de tendencia, siempre analizamos el último fractal, que en este caso es el fractal AB, ¿no es cierto? Entonces, analizamos el fractal. ¿Qué es lo que vamos a analizar del fractal? Las oscilaciones que se van a dar dentro de este. Ahora, tal cual como yo les había comentado, ¿no es cierto? Muchachos, si yo veo que el precio comienza a retroceder, pero su retroceso empieza a generar oscilaciones que se mantienen cerca del máximo, ¿qué dijimos que era eso? ¿Eso era una señal de cambio de dirección o señal de continuidad? Eso es todavía señal de continuidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos para que lo entiendan en términos de oferta y demanda. Ya, para que lo entiendan en términos de oferta y demanda. Muchachos, en este movimiento alcista, ¿quiénes están dominando el mercado? ¿Quiénes están bien trepados en la camioneta, generando el movimiento al alza? Están los compradores. Ahora, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? Para este retroceso, ¿quiénes entraron? ¿Quiénes entraron a generar ese retroceso? Para generar ese retroceso empezaron a meterse los vendedores. Pero muchachos, la cantidad de vendedores que se metieron es la suficiente como para cambiar un cambio de tendencia. ¿Es la suficiente? No, no es cierto. Entonces, en términos de oferta y demanda, ¿qué es lo que estamos viendo con este retroceso? Estamos viendo que simplemente en este punto un poquito de compradores se salieron, ¿no es cierto? De todos los compradores que venían en la tendencia alcista, un poquito de compradores se salieron, se metieron un poquito de vendedores, pero no fue un movimiento tan fuerte como para cambiar de dirección. Háganse a la idea, ¿se han visto los niños de 5 años cuando quieren pegar a alguien que es más grande que ellos y le empiezan a seguir, pero ¿no es cierto? Le empujan y no le vuelven a la persona que es más alta. Así, igualito es acá. O cuando más o menos hagan esa idea que venga un carro de juguete estrellarse con una pared, no le hace nada, ¿no es cierto? Ahora, pero si es que el movimiento fuese más fuerte, fuese un carro de a de veras contra una pared, obviamente le va a tumbar, ¿no es cierto? Pero entonces lo que ocurre acá es que la fuerza de los vendedores es tan pequeñita que no puede cambiar con la tendencia. Es decir, la cantidad de compradores que hay es tan grande, ¿no es cierto? Primero, los compradores que salieron en ese punto B, los poquitos compradores que salieron y los poquitos vendedores que entraron, no alcanzan para para dar un cambio de tendencia. Es por ello que el precio se queda oscilando cerca de los puntos máximos. Confírmeme si estamos claros acá en oferta y demanda, por qué el precio se queda oscilando cerca de los puntos máximos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso significa, muchachos, que la fuerza de compra sigue presente. La fuerza de los compradores sigue presente y no hay nada que hacer. Es por ello que en nuestro caso, ¿no es cierto? En el experimento que tenemos, en cambio, es lo contrario. Los vendedores son los que están con fuerza y los poquitos compradores no alcanzaron a generar un cambio de dirección. ¿Estamos? Ya vamos, tranquilo, ya, tranquilo, Frank, tranquilo, tranquilo, estamos en eso, relájate, paciencia, paso a paso. Ahorita estamos viendo qué es lo que pasa o el por qué cuando el precio oscilando cerca de los máximos nos dice la continuidad. Ahora, muchachos, ahora bien, pero ¿qué es lo que pasa si en lugar de eso yo veo que el precio alcanza el mínimo del fractal? ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? De primera mano, ¿qué nos decía el principio de proporción? Si se supera, ya, si se supera el 60-70%, ¿qué nos advertía el movimiento? Si el retroceso superaba el 60-70%, ¿qué nos advertía? Ya de entrada, aquí nos advertía un cambio de dirección. Okay, no te preocupes, Gina, ya nos advertía un cambio de dirección. Entonces ya tenemos una primera señal, ¿no es cierto? El precio superó el 60-70%, entonces acá vamos a retroceder antes de leerles la explicación. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa si nosotros vemos que el precio comienza a oscilar y con su movimiento de caída supera el 60-70% del impulso? Eso ya es una primera. Aquí, en este punto, cuando supera el 60-70%, aquí es una primera alarma. Háganse la idea, todos tienen alarmas en su celular, ¿no es cierto? Yo sé que hay personas que se levantan con una sola alarma, pero habemos personas que necesitamos 2 o 3 alarmas para despertarnos. Entonces, háganse la idea que cuando el precio supera el 60-70%, es como que suena la primera alarma del celular y te dice, hey, hey, despierta, el mercado tiene intención de cambiar de dirección, ¿ya? Entonces, en ese sentido, que supere el 60-70% ya nos advierte, ya nos sugiere, oye,
parece que el precio está perdiendo su fuerza. ¿Por qué? Porque la cantidad de vendedores que está ingresando, ¿no es cierto? Ahorita sí es una buena cantidad, porque todos los compradores que estaban trepados aquí y se empezaron a salir todos, pero empezaron a entrar un montón de vendedores. Por eso es que el mercado está yendo a la baja, o por eso es que el precio está retrocediendo tanto, ¿ya? Entonces, ahí va el detalle. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Primero, por principio de proporción, cuando se supera el 60-70%, es una primera señal de cambio de dirección. Segundo, muchachos, aquí viene el cambio de estructura. Cuando nosotros, y justo lo que nos preguntaba Frank, cuando nosotros detectamos un posible cambio de estructura, nosotros detectamos el posible cambio de estructura cuando el movimiento actual, ¿no es cierto? Es decir, a partir del punto B en adelante es el movimiento actual. Entonces nos dice cuando el movimiento actual alcance el punto mínimo del fractal AB, ¿no es cierto? Que es la estructura anterior, pero con al menos dos movimientos. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerle desde el punto B, ¿ya? Cuando hablamos desde el punto B hasta acá abajo. Supongamos, muchachos, que acá abajo es el punto C, ¿ok? Desde B hasta C estamos hablando del movimiento actual, desde B hacia C, de B en adelante. Recuerden que de B a C todavía no existe, de B a C recién se está formando, por eso es otro color, ¿ya? Entonces, de B a C es el movimiento actual. Entonces, para advertir un cambio de estructura, me dice que a partir de B, el precio tiene que alcanzar el punto mínimo A, ¿no es cierto? Tiene que alcanzar la misma altura del punto A, tiene que alcanzar el mínimo del fractal, básicamente, ¿ok? Pero tiene que alcanzar ese punto mínimo del fractal, nos dice, con al menos dos movimientos. ¿Qué significa? Ojo, el retroceso no cuenta, ¿no es cierto? Significa que el precio tiene que caer con un impulso a la baja y con un segundo impulso, es decir, con dos movimientos, con dos impulsos bajistas, el precio tiene que pasar desde el punto B hasta el punto C, ¿no es cierto? Es decir, el precio, muchachos, básicamente tiene que alcanzar el mínimo, ¿no es cierto? El punto mínimo del fractal, es decir, el punto A, tiene que alcanzar el punto A con al menos dos impulsos bajistas. ¿Ok? Con al menos dos impulsos bajistas. Aquí no consideramos el retroceso. Puede tener un retroceso, dos retrocesos, pero ojo, con al menos dos movimientos. ¿Qué significa? Que puede ser que el precio haga uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos, no importa. No importa si hace más. Lo que nos dice clarito aquí es que al menos deben ser dos movimientos. Con al menos dos movimientos se alcance el punto mínimo, que es en este caso el punto A. ¿Ya? Ese es el primer requisito. ¿Ok? Paul, con al menos dos movimientos. Este es el caso. Estamos viendo este caso con al menos dos movimientos. Ya vamos a ver el siguiente caso, que es justo el que tú nos dices. Ahorita, centrémonos acá. Confírmeme, muchachos, ¿está claro este cambio de estructura? El precio, para darnos una señal de cambio de estructura, tiene que alcanzar el punto mínimo con al menos dos movimientos. Profe, ¿y si alcanza con tres, con cuatro? No importa, con al menos dos. Si tiene tres, si tiene cuatro, si tiene cinco movimientos, es mejor. Ya vamos a entender el por qué. Pero al menos para este cambio de estructura necesitamos al menos dos movimientos, ¿ya? Es decir, el precio tiene que alcanzar o tiene que volver a llegar hacia la misma altura del punto A con al menos dos movimientos. Confírmeme si estamos claros hasta aquí, por favor. ¿Sí? Igual, Paul, confírmame si estamos claros hasta aquí. Ya, de hecho, el siguiente cambio de estructura es con un solo movimiento. Confírmeme si vamos claros. Perfecto, perfecto. Listo. Ya, con al menos dos movimientos. Puede haber tres, puede haber cuatro, pero con al menos dos. ¿Vale? Ahora, viene la situación. Aquí, cuando el precio alcance el punto mínimo, muchachos, aquí, ojo, aquí todavía no hacemos la orden de venta. Cuando el precio llega a este punto mínimo, aquí nosotros recién hacemos el análisis. Recién analizamos la posibilidad del cambio de dirección. Ahora, ¿cuándo creen que colocamos o cuándo creen que confirmamos la orden de venta, muchachos? ¿Cuándo creen que se nos confirmará la orden de venta? Aquí tenemos el punto mínimo. Perfecto, ¿no es cierto? Cuando rompa por debajo del punto mínimo. ¿Ok? Por debajo del punto A, ¿no es cierto? Nosotros confirmamos el cambio de dirección. Por eso nos dice acá.
Debajo del punto A le vamos a llamar el punto Q. ¿Se acuerdan que el día de ayer lo bautizamos como punto de quiebre? ¿Ya? Por debajo de A tenemos el punto Q, que es nuestro punto de quiebre. Entonces, muchachos, se confirma el cambio de estructura cuando el precio supera el mínimo del último fractal de la estructura anterior, es decir, cuando se supera el punto A, ¿no es cierto? Cuando se supera el punto mínimo A, es decir, en este punto Q, aquí nosotros confirmamos el cambio de dirección. Entonces colocamos la orden de venta por debajo del mínimo A. ¿Estamos? Ahí es en donde se coloca la venta y ahí nos confirma el cambio de dirección. ¿Ya? Ahora, muchachos, una vez que se confirme el cambio de dirección, aquí viene la situación. Yo les voy a preguntar, muchachos, ¿por qué creen que a partir de B, para advertirnos del cambio de estructura, ¿por qué Que creen que de necesitamos al velo. menos dos movimientos? Coméntenme ahí, ¿a quién se le ocurre? ¿Ya? Ya no nos da las definiciones bajas. ¿Por qué a las definiciones básicas? ¿Por qué creen que necesitamos al menos dos movimientos para confirmar el cambio de estructura? ¿Por qué creen que necesitaremos de al menos dos movimientos? ¿Ok? Para que se forme un nuevo canal. No, no necesariamente es con canal, mi estimado Diego. ¿Ya? No es necesariamente, no se tiene que formar necesariamente un nuevo canal. Gina nos dice, porque muestra el mercado, trató de retomar la estructura del SIST y no pudo y la fuerza de venta es mayor. No, eso más bien esa es la razón por la que el precio va para abajo, porque la fuerza de venta es mayor. Pero ¿por qué creen que necesitamos dos movimientos para abajo? Para demostrarse una leve tendencia. Perfecto, mi estimado Zaire. Por ahí vamos, por ahí vamos. Perfecto, Emerson, también por ahí vamos. Perfecto, Ana, también por ahí vamos. Muchachos, necesitamos de al menos dos movimientos porque a partir de B logren notar qué es lo que empieza a pasar con los mínimos y con los máximos. Cada vez los mínimos y los máximos son cada vez qué. Son cada vez más bajos. Y máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Era la definición específica de qué, muchachos? Era la definición específica de estructura bajista. Entonces, por ello es que necesitamos al menos dos movimientos. Y aquí va el complemento a la respuesta que nos decía Paul, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos al menos dos movimientos y por qué no puede ser solo con uno? Necesitamos al menos dos movimientos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros la pauta de la posibilidad de un cambio de una estructura bajista. Y para tener una estructura bajista, lo mínimo que necesitamos es soportes y resistencias, al menos dos que sean cada vez más bajos. Eso es lo que nos confirma. Por ello es que nosotros confirmamos el cambio de estructura cuando se supere el punto mínimo A, bueno, con el punto Q. ¿Por qué? Porque una vez que el precio supere ese punto mínimo, aunque genere cualquier retroceso, cuando genere un retroceso, ese retroceso me va a seguir dando ¿qué cosa? Me va a seguir dando máximos y mínimos cada vez más bajos. Es por ello que la confirmación se da con al menos dos movimientos y una vez que se supera el mínimo del fractal anterior. ¿Estamos, muchachos? Entonces, para confirmar, ¿por qué el cambio de estructura requiere de al menos dos movimientos del cambio de estructura forma 1? ¿Por qué? Porque necesitamos confirmar, ¿no es cierto? El leve, como nos dice un compañero, el leve inicio de una nueva tendencia. Y recuerden que la estructura bajista vendría a ser máximos y mínimos cada vez más bajos. Por eso necesitamos al menos dos movimientos, ¿ya? Número 1. Y número 2, se confirma o se coloca la orden de venta por debajo del punto mínimo del fractal. ¿Ya? Es decir, por debajo de A en el punto de quiebre Q. ¿Estamos, muchachos? Eso nada más. Confírmenme si estamos claros hasta aquí, por favor. Sí, perfecto, perfecto. Antes de pasar a la plataforma, muchachos, vamos a ver el siguiente cambio de estructura, que es el cambio de estructura en cambio, forma 2. ¿Ya? Cambio de estructura, forma 2, justo lo que nos decía Paul, ¿cierto? Tenemos la misma situación, tenemos el mismo fractal, pero, profe, ¿y qué pasa si aquí el precio cae de un solo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si cae de un solo, es decir, de un solo golpe, ¿ya? Primero, el cambio de estructura forma 2 se da cuando el movimiento actual supera el mínimo del fractal anterior con un solo movimiento.
Esto, muchachos, es usualmente se da cuando hay datos fundamentales, cuando hay algún evento fundamental en el mercado, cuando algo está ocurriendo en el mercado que genera muchísima volatilidad. Ya, solamente ahí se producen estos movimientos. De hecho, ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de cambios, y es justo lo que les iba a comentar, este tipo de cambios es lo que suele dar un posible falso rompimiento. ¿Por qué? Porque muchos traders, ¿no es cierto? Al menos los traders que recién empiezan a entrar al mercado, dicen, uy, mira, superó el último mínimo, eso significa que el precio se va a ir de largo. Entonces cogen, meten ventas, ¿y qué creen que empieza a pasar, muchachos? ¿Ya? Ven este movimiento fuerte, se asustan o más bien se sorprenden y dicen, uy, el mercado superó el último fractal, el precio va a seguir bajando. ¿Qué creen que empieza a pasar en ese momento? Perfecto, ¿no es cierto? Es ahí cuando el precio comienza a subir, ¿no es cierto? Y parecería que el mercado se quiere aprovechar de mí porque yo soy una víctima, ¿cierto? Pero no, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando hay estos eventos de alta volatilidad, ¿no es cierto? Cuando son unos movimientos muy agresivos y muy fuertes, el mercado, en lugar de ser caído, obviamente cae hasta un tope. El tope no sabemos cuál es, pero siempre son puntos de referencia. Cae hasta algún tope de referencia y a partir de ahí comienza a regresar. Y lo curioso, muchachos, es que el precio empieza a regresar y vuelve. Esto es de forma general. Hay muy pocas excepciones, ¿no es cierto? Bueno, hay pocas excepciones, pero las hay en donde el precio no regresa al fractal, sino que sigue cayendo porque tal vez el evento fundamental fue demasiado agresivo, demasiado fuerte y generó un cambio de tendencia de golpe. Pero en la mayoría de casos, ¿qué es lo que ocurre? Siempre cuando tenemos un movimiento agresivo, el precio vuelve, ¿no es cierto? El precio retrocede hasta el fractal anterior, ¿ya? Y es ahí en donde empieza nuestro trabajo. ¿Por qué? Por la detección de falsos rompimientos. Y vamos a ver cómo. Primero, una vez que el precio supera el punto A, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Lo que ocurre es que el punto A queda vulnerado. Es decir, el punto A ya no nos sirve como mínimo que debemos superar. ¿Por qué? Porque ya fue superado. Ya, ese punto A ya no nos sirve para el cambio de estructura. Nos va a servir como punto de referencia, sí, pero ya no nos sirve como cambio de estructura. ¿Por qué? Porque, repito, este punto A ya fue vulnerado, ya fue superado por el movimiento agresivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre es que se genera el punto Q en el mínimo de este movimiento agresivo. Aquí se genera el punto de quiebre. Eso quiere decir que el precio a partir de este punto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rebotar. Y usualmente cuando rebota, rebota hasta el fractal anterior. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Aquí viene, ¿cómo detectamos un falso rompimiento, muchachos? ¿Cómo detectamos un falso rompimiento? Cuando el precio regresa al fractal, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho, muchachos? Si el precio se queda oscilando cerca de los mínimos del fractal, ¿qué fuerza está presente? ¿Compradores o vendedores? Si se queda oscilando cerca de los mínimos del fractal, siguen dominando los vendedores. Entonces aquí existe posibilidad de que la tendencia siga cayendo. Pero muchachos, ¿dónde está el falso rompimiento? Cuando vemos que el precio regresa, ingresa al fractal anterior y además de ingresar al fractal anterior, ¿qué creen que hace? ¿Hacia dónde creen que se dirige? ¿Ya? Se dirige hacia los máximos del fractal. Solamente ahí detectamos el falso rompimiento. ¿Ok? Pero pues lógicamente, lamentablemente, ahí ya va a ser un poquito tarde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio ya regresó. Por eso justo para la persona que me preguntó el día de ayer, no sé, me decía, profe, ¿cómo evitamos los falsos rompimientos? Es imposible. De hecho, está inmerso en su propia palabra. Dice, falso rompimiento es una falsa confirmación. Es algo como decir un falso negativo. O sea, no puedes evitarlo. Ya está. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en su momento en la parte de acá abajo, te confirmó que iba a seguir, pero fue mentira y el mercado se regresó. Entonces, si vemos que el precio se acerca hacia los máximos, ahí solamente confirmamos, decimos en efecto fue un falso rompimiento, pero ¿para qué nos sirve saber eso? Eso nos sirve para saber que la estructura va a seguir subiendo. El falso rompimiento, cuando confirmamos que es un falso rompimiento, eso solo nos sirve para saber que más bien la estructura no va a cambiar, sino que va a seguir subiendo, ¿ya? O que va a seguir en la dirección en la que viene. ¿Estamos? Para eso nos sirve detectar el falso rompimiento, para saber que la estructura que pensábamos que iba a cambiar no va a cambiar, sino que va a continuar con la estructura anterior. Para eso sirve el falso rompimiento. Evitarlo, muy complicado, pero con gestión medianamente a veces lo podemos evitar. ¿Listo? Eso, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para el cambio de estructura, el precio se va a quedar oscilando cerca de los mínimos del fractal, en donde nos dice, en efecto, que los vendedores van a seguir
o en donde nos confirma que los vendedores siguen presentes, ¿ya? Entonces, tiene sentido. ¿Por qué? Porque fíjense, ahora, este movimiento agresivo que fue desde B hasta Q es el nuevo impulso. Si el precio no retrocede hasta el 60-70%, pues lógicamente significa que la fuerza bajista sigue presente. ¿Por qué? Porque si supera el 60-70% significa que los compradores volvieron, fue un falso rompimiento y la tendencia va a seguir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio se queda oscilando cerca de los mínimos del fractal. Y ahora, para confirmarnos que va a haber un cambio de estructura, lo que sucede es que el precio tiene que volver a superar, pero ya no el punto A, porque recuerden que este ya fue vulnerado, sino que el precio que debe superar es el punto mínimo Q. ¿Por qué? Porque únicamente superando el punto mínimo Q, yo voy a tener otro mínimo, pues lógicamente un rebote y nuevamente otro máximo, que son cada vez más bajos, definición de una estructura bajista, lo que en este caso representa un cambio de estructura. Entonces, ¿no es cierto? Para el cambio de estructura forma 2, muchachos, la orden de venta debajo de dónde debemos colocarla para confirmar el cambio de estructura a la baja. Tenemos que colocarla debajo del punto. ¿De qué punto, muchachos? Perfecto, debajo del punto Q. Ahí nos confirma. ¿Ok? Perfecto, debajo del punto Q. Es ahí donde confirmamos el cambio de estructura a la baja. ¿Estamos? Eso, muchachos. Perfecto. Confírmeme si estamos claros ahora sí con los cambios de estructura para pasar a la plataforma. Confírmeme si vamos claros, por favor. Sí, perfecto. Excelente, excelente. Vamos claros hasta aquí. Chévere, chéverísimo. Ahora sí, vamos a la plataforma, muchachos. Ya vamos a la plataforma. Y vamos a revisar un par de cambios de estructura. Pues bueno, yo creo que aquí es evidente, ¿no es cierto? Fíjense, muchachos. Tenemos el último fractal que empezó desde este mínimo hasta este máximo con todo y salto de mercado. Aquí tenemos este último fractal alcista que fue súper fuerte. Muchachos, ¿qué cambio de estructura creen que se dio a partir de ahí? ¿Forma uno o forma 2? Forma 2, ¿no es cierto? Cayó de un solo golpe. ¿Ya? Y no fue falso rompimiento porque fíjense, después del precio, ¿qué es lo que hizo? Siguió y continuó con su estructura bajista. ¿Vale? Bueno, ese es un ejemplo muy esporádico. Vamos a ver ejemplos un poco más reales por acá. Aquí está el ejemplo perfecto. Voy a ir a H4. Aquí estamos. ¿Ya? Perfecto. Muchachos, quiero que se fijen, por favor. Quiero que se fijen en esto. Todos logran ver la estructura bajista, ¿no es cierto? El antes y el después. Tenemos un antes de estructura bajista y un después movimiento alcista. Confírmeme si es que logran ver eso. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Aquí nosotros tenemos esta estructura bajista. Voy a dibujar los fractales más notorios del último, ¿cierto? Tenemos estructura bajista. Por aquí llegó hasta por acá. De nuevo estructura bajista. Por acá un pequeño fractal. Por acá el último fractal que está desde acá arriba hasta acá abajo. ¿Ya? Ahí tenemos el último fractal. ¿Vale? Confírmeme si todos logran ver este último fractal que me está formando el precio. ¿Todos lo logran ver? ¿Sí? Perfecto, perfecto, muchachos. ¿Ya? Todos lo logran ver. Ahora, ahí tenemos ese último fractal. Vamos a verlo en una estructura un poquito más baja. Vamos a verlo en un H1 de repente, como para ir viendo mejor. Fíjense, ¿ya? Ahí tenemos. Ahí estamos con el fractal. ¿Vale? Entonces tenemos el último fractal. El último fractal bajista va hasta por acá. ¿Vale? Listo, tenemos el último fractal. Ahora, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Qué es lo que empieza a hacer el precio? Fíjense. Desde aquí abajo genera 1, 2, otro movimiento, casi supera el fractal, vuelve a caer, vuelve a generar otra oscilación. Y muchachos, ¿qué es lo que ocurre aquí?
¿Con cuántos movimientos está generando el precio ahorita? ¿Cuántos movimientos ha generado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos, pero no logren notar. Estos cinco movimientos son cada vez que son cada vez más altos. Entonces, logren notar que una vez que el precio, ¿no es cierto? Una vez que el precio supera, perdón, un segundito, una vez que el precio supera el punto máximo del fractal, ¿ya? Una vez que el precio supera el punto máximo del fractal, ¿qué ocurre? Vayan viendo, aquí ya tenemos un cambio que se dio con al menos uno, o bueno, si quieren pongamos, sí, con uno, con dos, tres movimientos y el precio siguió subiendo. Muchachos, ¿qué cambio de estructura tenemos aquí después del último fractal que se formó? ¿Qué tipo de cambio de estructura será? Tenemos un cambio de estructura, forma 1, ¿cierto? Forma 1. ¿Por qué? Porque requiere de varios movimientos. ¿Estamos? Vamos a ver si logramos encontrar otro ejemplo así mismo. Sí, aquí fíjense, tenemos no, son movimientos un poco más fuertes. Pero, por ejemplo, acá, por acá tenemos. Sí, sí está bien eso. Fíjense, tenemos toda estructura alcista, estructura alcista, estructura alcista. Y el precio empieza a generar, ¿no es cierto? A ver, pongámosle más o menos, cayó hasta por aquí, el último mínimo, hasta el nuevo máximo. Tenemos este fractal. Aquí en cambio, muchachos, ¿qué cambio de estructura es? ¿Forma 1 o forma 2? Perfecto, forma 2. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense, el precio cayó, subió, pero muchachos, subió y ¿dónde siguió quedándose? Siguió quedándose en los mínimos del fractal. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el precio, luego de superar el fractal, se quedó oscilando en los mínimos? Significa que la fuerza bajista sigue presente. Y a partir de aquí, ¿qué hizo el precio? Siguió cayendo, y siguió cayendo, y siguió cayendo, y siguió cayendo. ¿Estamos? Cambio de estructura forma 1 y forma 2. ¿Listo? Chévere, vamos de repente a cambiarnos de activo. Vamos a cambiar de activo como para ver otros ejemplos por ahí. Interesante, tampoco abrió. Perfecto, aquí muchachos, vamos a ver. Perfecto, perfecto. Ahora, quiero que se fijen aquí en cambio, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros empezamos a tener aquí? Tenemos el último fractal que más o menos comenzó por aquí, terminó por acá. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué tenemos? Un movimiento, dos movimientos y el precio regresa. ¿Tenemos cambio de estructura forma 1 o forma 2, muchachos? Perfecto, tenemos un cambio de estructura forma 1, ¿ok? Hay un movimiento, dos movimientos. Si bien es cierto, el segundo movimiento fue agresivo, pero ya tenemos dos movimientos. Y ahora, cuando el precio se ha recuperado, se ha quedado oscilando en los mínimos del fractal, lo que significa que la fuerza bajista todavía tiene fuerza, muchachos. Significa que la fuerza bajista todavía tiene fuerza y nuestro punto Q se encuentra por aquí debajo, ¿cierto? Entonces el punto Q está por acá, muchachos. Ya, el punto Q está por aquí, ¿vale? Entonces el precio tiene que superar este punto Q para continuar con la estructura bajista. ¿Ya? Confírmenme si estamos claros hasta aquí, muchachos. Confírmenme si vamos claros, por favor. Perfecto, perfecto. Chévere. Aquí vamos a hacer un doble. A ver, déjenme ver una cuestioncilla primero por aquí. Sí, esta sombra no me gusta. Un mechazo bastante fuerte. Flashback. Sí, mechazo bastante agresivo. Pero bueno, aquí estamos. Ahora, muchachos, tenemos aquí la estructura, ¿no es cierto? Tenemos la estructura, tenemos el hecho de que el precio se superó con dos fractales. Ahora tenemos aquí debajo el punto Q, tenemos el fractal anterior, tenemos el punto Q, ¿no es cierto? El precio está tratando de alcanzar el punto mínimo. Entonces, ¿cuándo nos va a confirmar que el precio va a continuar con la estructura bajista? Cuando se supere este punto mínimo a la baja. Entonces,
Básicamente lo que tenemos que esperar es a que se supere este punto Q. Entonces colocamos la orden de venta por debajo de ese punto para que nos confirme la continuidad de la tendencia. Entonces, vamos a hacer este experimento, muchachos. Vamos a hacer este experimento. Nueva orden, orden de venta pendiente del tipo sell stop, venta pendiente a un precio inferior al actual, una vez que el precio supere el punto Q. ¿Cuándo va a superar el punto Q? Acá en 1.13130. Entonces, 1.13130, ahí dejamos pendiente la orden. Una vez que se supere el punto Q, se confirma el cambio de dirección. ¿Ok? A ver, voy a borrar estos elementos de aquí, este elemento de acá que ya no me sirve. Este lo voy a dejar. Y pues voy a trazarles más o menos de esta situación. Ahí, fíjense. Una vez que el precio supere esa zona amarilla, ese punto Q, se confirma el cambio de tendencia. ¿Ok? Mi estimado John, ¿puedes ayudarme, por favor, tomando toda todo este recuadro, solo este recuadro que estoy dibujando ahorita, incluyendo los gráficos que tengo ahí, y mandando al grupo de WhatsApp con la descripción que diga experimento en clase, guión, cambio de estructura? Las flechas de estudios. ¿Qué flechas, mi estimada Wendy? Sí, todos meten la operación. Como es pendiente, la pueden colocar al final de la clase, solo no se olviden de colocarla. Wendy, ¿qué flechas, por favor? Me explicas ahí. Profe, ¿existen diferentes tipos de cambio de estructura adicionales a las que estamos? No, solamente existen estos dos tipos de cambio, te cuento. Ya, porque acuérdate que, profe, ¿qué pasa si hay tres movimientos? No, ese es cambio de estructura forma uno. Cambio de estructura forma uno es de dos movimientos en adelante. Cambio de estructura forma 2, un solo movimiento. No hay otro tipo de cambio. ¿Ya? No hay otro tipo de cambio, mi estimado Frank. A menos que te inventes algún otro, pero eso. Profesor, una pregunta. Cuénteme, Juan. Para colocar la orden, o sea, primero colocamos la orden y luego se coloca el sell stop, ¿no es cierto? O A sea, ver, ¿cómo, cómo, cómo? activamos la orden primero y luego se coloca el sell stop. A ver, hay una contradicción en lo que estás diciendo, ¿ya? La orden no se puede activar porque el sell stop es la orden, entonces jamás vas a poder O sea, esta orden activar queda la orden con pendiente sell nada stop. más. Esta orden queda La pendiente. orden pendiente siempre va a ser pendiente. Ajá. Entonces, Mm. más bien, cuando tú colocas, estás colocando el sell stop. Después, si el precio llega a la orden, ahí recién se activa. Ahorita solo lo estamos poniendo pendiente Ah, nomás. perfecto. Ya, listo, listo. No te Gracias. preocupes. Ok. ¿Ya? A ver, Wendy nos dice para poder activar y ver los movimientos. Wendy, no te entiendo. Por favor, actívale el micrófono. No te entiendo, la verdad. Actívale. ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Explíqueme, por favor. Las flechas de estudio es para ver la gráfica pasada y no se me vuelva a activar al presente y ver el precio en el presente, sino el pasado. ¿Qué flechas? No Esas son las entiendo. que quiero activar porque no me aparece en la parte de arriba. ¿Qué flechas, Wendy? No sé qué flechas. Ay, ¿cómo le explico? A ver, ¿Tienen algún color, alguna forma? a ver, a ver. Déjeme tomarle un captura y le envío. Es que para mover el gráfico no necesita de ninguna flecha, solo con el mouse coges y arrastras para adelante o para atrás. Por eso no creo que sean esas flechas. Vamos a ver. Por eso digo, es que más que nada me dice activar las flechas. Pues yo no entiendo qué flechas tiene que activar. Claro, porque para el movimiento solamente tienes que arrastrar con el mouse, te vas para atrás, te vas para adelante. Perdón. Wendy, te sigo esperando, porfa, ayúdame. Ayúdame rapidito que estamos detenidos con la clase. Ya le envío, profesor. Continúe con la clase y ya le envío.
No, ahorita, porque si no avanzamos en eso me vas a trabar después, por favor. Y ahorita que estamos detenidos de una vez. Mientras tanto, mientras Wendy nos manda, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ah, me olvidaba aquí. Bueno, ya está. Sí, no pasa nada. Volumen 0.02. Estamos bien todavía. Profe, Cuénteme. tengo una pregunta, algo, la verdad no recuerdo, hágame acuerdo. O sea, ¿qué pasa? Yo entendía que la sell stop paraba la compra, más bien la buy stop era la que activaba, ¿no? En la orden, que todavía no me acostumbro a esta plataforma. A ver, buy stop, buy limit, sell stop y sell limit son órdenes pendientes de compra. Las cuatro sirven para activar compras o ventas. Ninguna sirve para cancelarse, ¿ya? Ninguna cancela la Ah, otra, ¿vale? Las ninguna únicas pone que... un alto en la compra. Ninguna. Todas son para comprar o para vender. Las únicas que ponen en el alto a las compras de los ventas son el stop loss y el take profit o los cierres manuales, ¿vale? Yo pensé que podía dejar programando una venta, digamos, y que se cancele en tal punto. No existe aquí en esta plataforma para que la cancele cuando No, pues es llega que no al tiene, punto es que no, eso no existe en ninguna plataforma. No puedes cancelar una orden que no se ha activado. ¿Me explico? Ya, Es decir, si tú, por ejemplo, mira, si ves que acá arriba tengo una orden de compra pendiente, que es una buy stop, ¿no es cierto? Está de acá arriba. ya, Ya. Si el precio nunca se activa, no se puede activar la orden, jamás se va a activar. Entonces, no hay ninguna forma, la única forma en la que se puede cancelar es yo cancelando la orden manualmente. Porque como no está activa, todavía no me están corriendo ni pérdidas de ganancias. Entonces, no hay sentido en cancelar una orden que está pendiente. O sea, no hay una herramienta que te permita como que cancelar y decir, mira, cuando el precio está acá abajo, cancélame la orden de arriba. No te puede cancelar. ¿Por qué? Porque acuérdate que la orden está colgada, todavía no está ejecutada. Entonces, el sistema, el broker, no te puede cancelar esa orden porque ni siquiera él la tiene registrada, porque todavía no está entiendo. activa. ¿Me explico? Ya, ok. Perfecto, no te preocupes. Sí, Profe, Alejandro, de hecho ahorita tuvieron tiempo para verlo. A ver, mi estimada Wendy, estas flechas ya las tienes acá arriba por defecto. Ya las sí, tienes no me activadas sale, acá arriba por defecto. por eso le Ahora, preguntaba. sí, mi estimada Wendy, lo que pasa es que no te has visto ni la grabación del video ni las clases anteriores donde les dije, ¿te acuerdas acá arriba? Fíjate, por favor, ya, esta es tercera vez que les digo, acá arriba, cada una de estas barritas, fíjate, Wendy, si ves que hay unos puntitos. Lo que pasa, tienes que moverlos. Fíjate cómo yo lo voy a mover, de repente de arriba hacia abajo, ¿vale? Si ves cómo se me movió esa barrita, lo que pasa es que puede ser que tu computadora tiene la pantalla un poquito angosta, te cuento. Entonces, puede ser que toda la fila, ¿no es cierto? Toda la fila de botones no te aparece. Entonces, yo lo que les dije, si es que les pasa eso, es cojan una barra, que en este caso puede ser la del tiempo o de las líneas. Si logras ver desde estos puntitos, todas estas barras tienen unos puntitos, ¿ya? Entonces, desde esos puntitos, tú coges la barra y la arrastras para acá. ¿Ya? Y ahí ya te va a aparecer, porque puede ser que de repente, fíjate, de repente hasta la idea, yo voy a poner, supongamos que yo tengo todas estas barras acumuladas por acá, ¿ya? Tengo esas barras acumuladas, una sola por acá, y como la pantalla es pequeña, supongamos toditos los botones me aparecen así, aglomerados. Entonces, esas dos no te aparecen porque como tienes ocupada todita la barra de arriba, entonces tienes que mover una. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tienes que mover una de estas de aquí para abajo, ¿no es cierto? En este caso yo tengo siempre movida la del tiempo, ¿ya? Siempre tengo movida la barra para el tiempo y ahí está. Entonces, ahí te suele aparecer. De ahí, si es que no te aparece mismo ahí, tienes que dar clic derecho donde dice personalizar, ¿ya? Personalizar. Y aquí donde dice personalizar, buscas las flechitas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo le voy a dar clic en eliminar. Estas de aquí ya vienen por defecto, estas no te aparecen. Ahorita yo las estoy eliminando, pero es para darte el ejemplo. En caso de que no te aparezcan ya en ese caso, ahí sí las buscas acá, las seleccionas y les pones en insertar y en insertar. Ya, pero te repito, estas ya te vienen por defecto. Lo que es muy común es que tienes esa barra que te está aplastando todos los botones y por eso no te aparecen esas flechas. Entonces mueves una de esas barras para abajo y ya te van a aparecer. ¿Vale? Eso, muchachos. Listo, ahora sí, vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. Por favor, nuevamente, ese tipo de cosas, de botones, de que no me aparecen, de esas situaciones, eso está, muchachos, en el video de configuración de la plataforma que les mandé hace una semana.
por favor, revisen. Ya, no podemos seguir perdiendo tiempo con esas partecitas. ¿Ya? Listo. Entonces estamos y vamos a darle clic en colocar. ¿Ya? Ahí está colocada la operación y pues simplemente tenemos que esperar a que se ejecute. ¿Listo? Ay, y para colmo los puse mal. A ver, personalizar. Le puse el uno. A ver, déjenme ver. Perfecto. Ya. Listo. Ahora sí. Ya está. Perfecto. Listo, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, cierto, me olvidaba. Wendy, si es que no te sale ahí mismo, me escribes por interno y vemos qué pudo haber pasado, ¿ya? Porque no, sí, esas son las dos únicas cosas que pueden pasar. Listo. Eso respecto, muchachos, a los cambios de estructura, ¿ok? Tarea. Tarea, muchachos, tarea. Anoten ahí. Van a buscar dos activos, ¿ok? Van a buscar dos activos, cualquiera, el que ustedes quieran, el que más les guste, el que prefieran. Van a buscar dos activos, ¿ok? Y de esos dos activos, ¿qué es lo que van a seleccionar? ¿Qué es lo que van a intentar buscar? Van a buscar, sea en el precio actual, voy de nuevo a la plataforma para mostrarles qué es lo que tiene que ser de tarea, ¿ya? Ya, sea que están en el precio actual, supongamos que esta va a ser mi tarea, supongamos nada más, ya, euro dólar ya no la pueden ocupar porque ya lo ocupé yo, ya, supongamos, tenemos aquí, y yo digo, mire, ¿sabe qué? A ver, aquí tengo el último fractal, que es un fractal alcista y el precio ha alcanzado con uno, con dos movimientos, perfecto, entonces yo digo, mira, esto es un cambio de estructura forma 1, ¿ya? Entonces, de estos buscan dos activos. ¿Cuál? Dos activos, el que ustedes prefieran. Entonces, supongamos, vámonos a otro activo. A ver, dólar contra euro contra dólar podría ser. Euro contra australiano. No, no puede ser. Ya, supongamos algo así. Ya, voy a acercarles un poquito más. No, no, voy a alejarles más bien para que no se confundan. Ya, supongamos, tenemos aquí, me dicen, profe, mire, aquí tengo el último fractal que fue desde acá abajo hasta acá arriba. ¿Ya? Señalan el último fractal. Voy a señalarles con las herramientas de la plataforma para que luego no se pierdan. ¿Ya? Entonces digo, aquí está el mínimo, ¿no es cierto? Acá está el máximo del último fractal. Confírmenme si todos logran ver ese fractal. Tenemos ahí el fractal, el último fractal alcista. ¿Todos lo logran ver? Perfecto. ¿Ya? A partir de ahí, muchachos, ¿qué es lo que ocurrió? El precio cayó con este cambio y nos dio un cambio de estructura forma 1 o forma 2. Perfecto, cambio de estructura, forma 2. Miren cómo el precio regresó y ahorita está intentando volver a superar el punto mínimo Q. Fíjense cómo el precio se quedó oscilando en los mínimos, lo que nos dice que la presencia bajista todavía tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen una vez que me muestran eso? ¿No es cierto? Le toman una captura, le mandan y le ponen su nombre, apellido y ponen tarea, cambio de estructura, forma 1 o en este caso cambio de estructura, forma 2. Entonces, sea que lo puedan encontrar así como ahorita yo en el precio actual, en los últimos movimientos del precio, o sea que también si es que no lo encuentran en el precio actual también se vale, pueden irse al pasado, ¿ya? Pueden irse al pasado, ¿no es cierto? Y en el pasado analizar y decir, ¿sabe qué, profe? Mire, aquí de repente, no sé, a ver, me invento, tengo aquí el último fractal alcista y a partir de aquí se dio un movimiento, dos movimientos y con el tercer movimiento el precio superó el último fractal. ¿Qué cambio de estructura es ese? O sea, pero me señalan, ¿no es cierto? Me dejan señalado y me dicen, ok, yo entiendo que el último fractal es este de acá, ¿no es cierto? Este es el último fractal, les muestro ahí hasta las líneas imaginarias, ¿no es cierto? Todo ese es el último fractal. ¿Con cuántos movimientos el precio superó el último fractal? Superó con uno, con dos, al tercero. ¿Qué tipo de cambio de estructura es este, muchachos? Perfecto, cambio de estructura, forma 1. Entonces me le toman la captura de esa parte y me dicen, ponen nombre, Pepito Pérez, cambio de estructura, forma 1. ¿Ya? A eso le adjuntan el cambio de estructura, forma 2 asimismo y mandan la tarea. ¿Ok? Entonces tienen como tarea mandarme dos imágenes. Una de cualquier activo, si pueden, de preferencia, ojo, de preferencia en los últimos movimientos, es decir, en los movimientos actuales como este cambio de estructura forma 2, o si es que no lo encuentran en los últimos precios, pueden irse al pasado y buscar un cambio de tendencia, en qué punto cambió la tendencia y ver qué tipo de cambio fue, si fue un cambio forma 1 o cambio forma 2. ¿Estamos, muchachos?
Entonces tienen que enviarme como tarea dos activos, ¿no es cierto? Cambio de estructura forma 1 y cambio de estructura forma 2. Confírmeme si está clara la tarea, por favor. ¿Sí? Perfecto, perfecto, excelente, chévere, estamos claros con la tarea. Sí, en cualquier temporalidad, Julio, en la que más gustes. Ahora sí, de repente, ya para las personas que se manejan con temporalidad, bueno, recuerden que aquí hay personas que ya tienen experiencia, ¿no es cierto? Hay personas que no. Para las personas que no, en cualquier temporalidad que deseen. Ya más adelante explicaremos eso. Pero para las personas que ya tienen un poquito más de experiencia, por favor, aquí vamos a hacer intradía, muchachos. ¿Ya? Entonces, temporalidades H4, H1, M30, pueden escogerlas, ¿vale? Eso. Listo. Perfecto, hasta ahí con los cambios de estructura. Vamos a ver el siguiente tema, que es otro tema súper, súper importante, muchachos, y que también tiene que ver con el análisis técnico y que son las velas japonesas, ¿ya? Dentro de nuestra plataforma, muchachos, nosotros tenemos tres tipos de gráficos, ¿ya? ¿Cuáles son esos tres tipos de gráficos? Los podemos ver en la parte de acá arriba, ¿ya? En la parte de acá arriba tenemos estos tres tipos de gráficos, ¿no es cierto? El uno, el primerito es el gráfico de velas, que como suelo decir es el gemelo inútil de las velas japonesas, alguien se inventó, se llaman velas de gráfico de barras. Alguien se inventó, le copió a las velas japonesas, pero les quitó el cuerpo. Casi, casi no se nota, pero voy a acercarme para que lo logren notar, ¿ya? Siempre de este gráfico de barras hay una línea, ¿no es cierto? Hay una línea recta, una línea horizontal y una línea vertical chiquita a la izquierda y una línea vertical chiquita a la izquierda, a la derecha, perdón. La línea vertical a la izquierda es el precio de apertura y la línea vertical a la derecha es el precio de cierre, cosa que a veces es un poquito confuso estar viendo que izquierda que derecha, pero bueno, ese es el gráfico de barras, ¿ya? Digo gemelo inútil, ¿por qué? Porque es una copia del gráfico de velas. Entonces, el gráfico de velas, básicamente, ¿no es cierto? Es esto mismo, pero en lugar de que haya línea a la izquierda a la derecha, te dibujo un rectángulo en esas líneas, ¿no? Entonces, fíjense, voy a darle gráfico de velas. Este es el gráfico que vamos a utilizar. Un poco más visual, es más amigable con la vista, ¿no es cierto? Y no te confunde tanto. Entonces, ese es el gráfico de velas japonesas, el gráfico que vamos a ocupar, ¿vale? Y luego tenemos el gráfico de líneas. Este gráfico de líneas es más para, bueno, este gráfico de líneas, muchachos, es más para plataformas de información, ¿ya? ¿A qué me refiero? Páginas de información, que investing.com, que esto es en donde te muestran gráficos, te dice, mira, esta ha sido la evolución histórica del S&P 500. Esto no es para analistas, ya no es mucho para analistas, ¿ok? Los analistas más operan en lo que son gráficos de velas japonesas y es el gráfico en el que nosotros, muchachos, vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, siempre gráfico de velas, asegúrense de ponerlo. Y ahora sí, ¿qué es el gráfico de velas? ¿Ya? ¿Qué es el gráfico de velas? El gráfico de velas, muchachos, son configuraciones gráficas que nos permiten ver la evolución del precio en un determinado periodo de tiempo, la evolución del precio de un activo, de cualquier activo, en un determinado periodo de tiempo. ¿Cuáles son esos periodos de tiempo? M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1. ¿Ya? ¿Qué significan estas temporalidades que tenemos en la plataforma? Significa que si yo pongo en la temporalidad D1, este es el tiempo que demora en formarse una vela japonesa. Es decir, si yo me pongo en D1, ¿qué significa? Una vela se forma en un día, es decir, en 24 horas se forma una vela. Si yo me pongo en H4, me está diciendo que cada vela se forma en 4 horas, en H1 cada vela en 1 hora, en M30 cada vela 30 minutos, en M15 cada vela 15 minutos, M5 5 minutos, M1 cada vela en 1 minuto. ¿Estamos? Eso es lo que me muestra el periodo de tiempo en el que se forma cada vela japonesa. ¿Ya? Estas velas japonesas nos muestran la evolución del precio y esta evolución del precio nosotros la podemos ver apreciando el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo de la vela, que son estos elementos que tenemos acá. Pero entonces, ahora, esto es lo que nosotros tenemos en una vela japonesa, ¿ya? En una vela japonesa tenemos dos elementos, el rectángulo al que se le llama cuerpo
y las líneas que sobresalen del rectángulo por encima y por debajo, que son la sombra superior y la sombra inferior. Estas son las sombras. También se conocen como mechas, también se conocen como colas. ¿Ok? ¿Qué son estas sombras? Son el rastro de por dónde pasó el precio, pero no se quedó. Háganse la idea, se han caminado por la playa, ¿no es cierto? Se han visto que van caminando y a veces van dejando las huellas de por dónde caminan. Entonces, es eso mismo. Son las huellas de por donde el precio pasó, pero no se quedó. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿para qué me sirven estos elementos del cuerpo y de las sombras? Pues bueno, el cuerpo me da el inicio y el fin de la cotización. Supongamos que estamos en una temporalidad de H1, que significa que cada vela se forma en un periodo de tiempo de 1 hora. Entonces, supongamos, tocan las 8 de la noche, las 20 horas, tocan las 8 de la noche y se comienza a formar esa vela. ¿Ya? Esta vela se va formando, ¿no es cierto? Supongamos que a las 8 de la noche se abrió a $100, ¿ya? A las 8 de la noche se abrió en $100, ¿ok? A las 8 de la noche se abrió en $100. Permítanme un segundo. Entonces, supongamos que a las 8 de la noche el precio, ¿no es cierto?, se aperturó en $100, ¿ya? Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Supongamos que dieron las 8:10 de la noche y el precio cayó desde 100 hasta 90, ¿ya? Supongamos que eso fue a las 8 de la noche con 15 minutos. El precio alcanzó el punto mínimo, el punto más bajo acá en 90. Después el precio se empezó a recuperar y supongamos que más o menos a las 8:50, ¿no es cierto? A las 8:50 el precio subió hasta 125, el valor más alto. Entonces, hasta las 8:50, en cambio, el precio alcanzó el punto más alto, que fue de 125, ¿ya? Pero de ahí, a partir de ahí, el precio empezó a caer. Y justo a las 8:59, con 59 segundos, ¿qué es lo que ocurre? El precio cae, supongamos, hasta el nivel de 115, ¿ya? Y se le acabó el periodo de tiempo de formación esta vela. Entonces, a las 8:59 con 59 segundos, el precio en el que esté, ese va a ser el precio de cierre. Es decir, se le acabó el tiempo para que se forme esa vela. Y lo que nos dice es que durante esta hora, el precio aperturó, es decir, inició esa hora al precio de $100, alcanzó el valor más alto de 125, el valor más bajo de 90 y el último precio al que cotizó este activo durante esta hora fue ¿de cuánto? De 115. Ese es el precio al que cerró la vela japonesa durante esa hora. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegan las 21 horas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que comienza a pasar? Se comienza a formar otra vela japonesa, que va a sí mismo durar otra hora. Termina esa hora, se forma otra vela que dura 1 hora y así sucesivamente. ¿Estamos, muchachos? Eso es lo que nos muestra la vela japonesa y esto lo vamos a ver en la plataforma. ¿Ok? Vamos a verlo en la plataforma. Perfecto, perfecto. Entonces, muchachos, estamos hasta aquí, ¿cierto? Estamos hasta aquí. Permítanme un segundito que me están escribiendo por interno. Listo. A ver, entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Aquí me voy a acercar, voy a ponerme en la temporalidad de 1, que significa que cada una de estas velas japonesas se formó en un periodo de tiempo de ¿cuánto? Se formó en un periodo de tiempo de 1 hora. Ojo con eso, cada vela de un día, perdón. Cada vela se formó en un periodo de tiempo de un día. ¿Estamos? Cada vela se forma en un periodo de tiempo de un día. Entonces, vamos a ver acá. Voy a acercarme a cualquiera de estas velas, voy a hacerles más grande y voy a seleccionarlas, ¿no es cierto? Entonces me voy a poner en esta vela y confírmenme. Si logran ver que voy a acercarme más, apenas me acerco a la vela japonesa, me aparece un cuadro de información. ¿Si logran ver el cuadro de información, muchachos? Confírmenme ahí. ¿Logran ver ese cuadrito de información que aparece cuando me acerco a la vela con el mouse? Perfecto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos dice? Ahí, muchachos, nos está dando la información. Ojo, nos está dando la información de la vela.
¿Qué nos dice de esta vela? Nos dice en la temporalidad de 1, esta vela abrió al precio de 3.175,57. El precio high, el precio más alto, es de 3.242,23. El precio más bajo, ¿no es cierto? Es decir, el precio low es de 3.175,39 y el precio close, ¿no es cierto? Es de 3.237,64. Esa es la información. Juan, acércate una vela alcista. Si te acercas a las velas bajistas, tienes que acercarte al extremo inferior del cuerpo, ¿ya? En el extremo inferior del cuerpo te aparece la ventana. Si te acercas al superior, no te aparece, ¿ya? Acercarse a la vela, solamente el alcista, en el extremo superior aparece la información de la vela y en el extremo inferior de la vela bajista. ¿Listo? Y esa es la información que me da la vela japonesa. ¿Ok? Ahora, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Necesito que entiendan una pequeña situación de aquí. ¿Ya? Necesito que entiendan una pequeña situación desde aquí. Las velas japonesas muestran el mismo movimiento, solo que nos lo muestran en distintos marcos temporales. Chuta, profe, ¿cómo es esto de que nos muestran a la vela japonesa pero en distintos marcos temporales? Pues sí, muchachos, nos muestran a las velas en distintos marcos temporales. ¿Ya? ¿Cómo es esa situación? Pues bien, lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Este gráfico es el gráfico del oro, pero cada vela nos representa un día. Es por ello que nosotros aquí podemos ver la información, fíjense, desde noviembre del 2023 hasta la fecha actual. ¿Ya? Cristina, repito, para la vela alcista te pones encima de la vela, para la vela bajista debajo de la vela. Ya, pilas con eso. No se preocupen, eso igual tampoco es que sea tan importante, ¿no? Le dan clic en la pantalla, en las velas rojas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se tienen que acercar en el extremo inferior y de las velas al sur, las alcistas, tienen que acercarse al extremo superior. ¿Listo? Eso, entonces repito, Cristina, en las velas alcistas, en la parte de arriba, en las velas bajistas, en la parte de abajo del cuerpo. ¿Listo? Eso, por favor. ¿Vale? Y ahí ves la información de la vela. Igual, como les digo, esto no es relevante, simplemente es para... Es como el tema del margen, ¿no es cierto? Les enseñé simplemente para que vean que no les estoy mintiendo nomás. No se preocupen por ese lado, ¿ok? Ahí, simplemente ahí les aparece la información de la vela japonesa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Aquí estamos viendo la gráfica de este activo en un determinado periodo de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, cada una de estas velas se forma en un día. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí, muchachos? ¿Qué es lo que ocurre? Verán, eh, cuando nosotros nos cambiamos de temporalidad, en teoría, parecería que estamos cambiando de gráfica, ¿no es cierto? Pero, ¿esto a qué se debe? Pues bueno, para entender esto vamos a regresar un poquito, muchachos, a lo que es el colegio. No sé si se acuerdan en el colegio cuando íbamos al laboratorio y hacíamos los experimentos, ¿no es cierto? En el laboratorio. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Sí se acuerdan del microscopio? Cuando nosotros poníamos algo, ¿no es cierto? Cuando nosotros poníamos, y pilas con eso, ¿se acuerdan que cuando nosotros poníamos algo debajo del microscopio lo veíamos? Pero cuando aumentábamos las lupas de exposición veíamos algo totalmente distinto. La pregunta es, muchachos, ¿nosotros veíamos algo totalmente distinto porque estábamos viendo otra cosa o veíamos algo distinto porque estábamos viendo lo mismo, solo que con mayor detalle? ¿Por qué veíamos algo distinto, muchachos? Cuéntenme. Es porque veíamos algo distinto porque era otra cosa o porque era lo mismo pero con mayor profundidad. ¿Cómo era la cosa? Ah, perfecto, ¿no es cierto? Era porque estábamos viendo lo mismo, pero con mayor profundidad, con un mayor detalle, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Hagan salida que estamos con un microscopio. Cuando bajamos la temporalidad, es como que estuviéramos aumentando nuestra capacidad visual y estamos viendo con mayor profundidad. Entonces, aquí nosotros estamos viendo con la lupa más lejana, de D1. Por eso es que vemos movimientos desde el 2023. Pero yo digo, oye, ¿sabes qué? La verdad es que a mí los movimientos del 2023 ya como que no me sirven porque estamos en un punto muchísimo que recontra más alto. Entonces, de repente, ¿sabes qué? Yo quiero solamente enfocarme, por ejemplo, en esta estructura. Entonces, cuando yo hago ese marco, cuando hago ese aumento, ¿qué es lo que ocurre? Yo veo con mayor profundidad la tendencia interna de este movimiento. Y ahora, para darles una referencia, ¿qué es lo que ocurre? Ahorita estamos en la temporalidad de un día.
Eso quiere decir que en la temporalidad de un día, una vela se forma en 24 horas. Pero muchachos, ¿qué pasa si yo me paso a la temporalidad de H4? ¿No es cierto? Esa vela de un día que se formó en 24 horas, ¿en cuántas velas creen que se va a partir? Una sola vela de 24 horas. ¿En cuántas velas de 4 horas? Perfecto, ¿no es cierto? Esa vela se va a partir en 6 velas de 4 horas cada una. Y si yo me paso la temporalidad de H1, ¿no es cierto? Esta vela de un día, ¿en cuántas velas se va a partir, muchachos? La vela de un día se va a partir en 24 velas de una hora. Y si estoy de H4 a H1, cada vela de H4 ¿en cuántas? Cada vela de H4 en 4 velas de una hora, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, qué es lo que empieza a ocurrir, muchachos? Lo que empieza a ocurrir es que cada una de estas velas se va a partir en 6 pedazos, ¿no es cierto? Cada vela se va a partir en 6 pedazos. Es por ello que cuando yo hago, cuando bajo de temporalidad, únicamente me va a aparecer un movimiento más pequeño, porque como cada una de estas velas se multiplica por 6, ¿no es cierto? Voy a necesitar lógicamente más gráfico, ¿no es cierto? Más pantalla. Entonces, por eso fíjense, si logran ver estas dos líneas amarillas de acá abajo, ¿no es cierto? Fíjense en estas dos líneas de ahí abajo, ¿ya? Con estas dos líneas de ahí abajo, muchachos, ¿no es cierto? Ustedes van a tener como referencia para que vean más o menos desde dónde me va a aparecer la gráfica. Entonces me voy a H4, cada vela se parte en 4 horas, y si ven, lo que antes nosotros veíamos pequeñito, si ven estas dos franjas, ahora están mucho más cerca, y yo estoy viendo movimientos solamente del último año 2025, ¿ya? Y ahora estoy viendo la estructura interna de esta gráfica, ¿ok? De la misma manera, ¿qué pasará si yo me voy a H4? Si yo me voy a H4, lo que voy a hacer es que voy a ver las estructuras internas únicamente de esta última parte del movimiento. Entonces, fíjense, me voy a H1. ¿Y si logran ver? Solamente estoy viendo, fíjense, acá están las dos franjas que teníamos de referencia para ver la gráfica, pero si logran ver que ahora solo veo más a detalle la estructura interna del último gráfico, del último movimiento. Entonces, eso, muchachos, eso es lo que ocurre. ¿Estamos? Entonces, cuando cambian de temporalidad, no es que dicen, ah, profe, me cambia la gráfica. No, o sea, sí les cambia la gráfica, pero no porque estén viendo una cosa distinta. Les cambia la gráfica es porque están viendo una estructura con mayor detalle. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la temporalidad en la que nosotros vamos a trabajar, muchachos? Que es una pregunta que de seguro se están haciendo todos, se están haciendo toditos, ¿no es cierto? Cuál es la temporalidad que nosotros vamos a ocupar? Pues bueno, para entender eso, tengo que explicarles, ¿no es cierto? Para entender eso, tengo que explicarles la siguiente situación. Regálenme un segundito. Perfecto, ¿ya? Ahora, para explicarles eso, muchachos, vamos a entender una pequeña situación. Dentro del mercado, dentro del mundo de las inversiones, existen lo que son inversiones, ¿no es cierto? Inversión a largo plazo. ¿Qué son inversiones a largo plazo? Por si acaso, en los mercados internacionales no es como en los mercados nacionales. Mercado nacional, ¿qué es largo plazo? Largo plazo en mercado nacional, muchachos, es mayor un año. No, en mercados internacionales, largo plazo es de 5 años en adelante, ¿ya? En mercados internacionales también tenemos mediano plazo. ¿Qué es el mediano plazo, muchachos? Mediano plazo es de 3 a 5 años, ¿ya? Tenemos lo que es el corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? El corto plazo, muchachos, es de 1 a 3 años, totalmente distinto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros sabíamos acá. Corto plazo menor un año, largo plazo mayor un año, ¿ya? Entonces, no. Acá existe largo plazo, mediano plazo, corto plazo, y dentro del corto plazo tenemos una derivación que es el mercado spot o mercado al contado, que es el que nosotros le llamamos corto plazo. El mercado spot o el mercado al contado son inversiones que se ejecutan en un plazo inferior a un año. Y dentro de este mercado spot tenemos, ¿no es cierto?, tenemos las inversiones en efecto spot, valga la redundancia. Ya las inversiones de spot o el mercado spot son inversiones que pueden durar desde los 6 meses hasta un año. ¿Ya? Entonces, para los inversionistas que dicen, profe, yo quiero crear un portafolio que dure de 6 meses a un año, esa es una inversión en mercado spot, ¿vale? Es una inversión spot, es una negociación spot de corto plazo, básicamente. De muy corto plazo, una negociación al contado.
Luego tenemos lo que es el swing trade, ¿ya? ¿Qué es el swing trade? El swing trade, muchachos, son operaciones, ¿ok? Son operaciones, ¿ya? El swing trade son operaciones que se van a realizar, ¿no es cierto?, en un periodo mínimo desde, ojo con esto, desde mínimo 3 días, bueno, desde mínimo un día, perdón, hasta 6 meses, ¿ya? Estas inversiones nosotros las podemos hacer en las temporalidades H4, D1, W1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son inversiones que van a durar muchísimo tiempo, ¿vale? Hablando del mercado spot. Luego tenemos las negociaciones intradía, ¿ya? O lo que se conoce como day trading, ¿ya? Day trading. ¿Qué es este day trading? El day trading, muchachos, son inversiones que duran mínimo 6 horas y que pueden durar hasta 3 días, ¿ya? Por si acaso dirán, pero profe, más de un día no es mercado, no es swing trade. No, ¿ya? Porque tú sabes que si tu operación no dura más allá de 3 días, sigue siendo una operación intradía que analizas dentro del día. Cuando tú haces un análisis a mayor tiempo, que sabes que va a durar varias semanas, varios meses, eso es un swing trade y el mínimo de duración es de un día. O sea, no es que puedes hacer un swing trade de 12 horas, no, eso no es un swing trade, eso es un intradía, eso es un day trade, ¿vale? Entonces, el swing trade tiene como mínimo una duración de un día. El day trading tiene como un máximo los 3 días, no puede durar más. ¿Estamos? Eso, muchachos. Estas operaciones de estos análisis se los realizan en las temporalidades H4, H1 hasta M15. Y luego tenemos lo que es el famoso scalping. ¿Ok? Tenemos el famoso y conocido scalping. ¿Qué es el scalping? El scalping son operaciones que pueden durar, muchachos, desde un minuto. ¿Ya? Son operaciones que pueden durar desde un minuto hasta máximo 6 horas. ¿Ok? Estos análisis se los realiza en M30, M15, M5, las temporalidades más bajas. ¿Vale? Ahora, profe, ¿cuál es la mejor? Todas son las mejores, ¿ya? Aquí viene lo que les decía yo en la clase pasada. Todo depende de qué tiempo tú le quieras o tú le puedas dedicar a esta operatividad. De eso depende, ¿ya? No es que cuál es la mejor, no, todas son mejores, depende del tiempo que tú le puedas dedicar. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo siempre el day trading, ¿ok? Porque es un análisis paulatino, es algo que ustedes pueden revisar todos los días, pero la idea es que puedan dar seguimiento. ¿Por qué? Porque de repente si alguien dice, no, ¿sabe qué, profe? Yo entro a trabajar, yo me levanto a las 5 de la mañana y llego a mi casa a las 7 de la noche y la verdad es que no tengo tiempo porque paso full en el trabajo. Entonces, para ese tipo de personas que de repente pueden darse tiempito una vez a la semana para hacer análisis y para hacer revisión, para ellos les conviene un swing trade o inversiones de spot. ¿Por qué? Porque son inversiones que saben que van a durar largo plazo, ya que van a durar bastante tiempo. ¿Ya? Entonces, a ese tipo de inversionistas que de repente pueden revisar una vez a la semana, 2 veces a la semana o 3 veces al mes, por ejemplo, se les recomienda el swing trade o el spot, porque son inversiones que ellos saben que va a durar muchísimo tiempo. Entonces, no se tienen que estresar por estar revisando a cada rato, a diferencia de los de day trading. Entonces, los de day trading dicen, no sabe qué, profe, de repente yo tengo esa facilidad, de repente yo al día tengo unas 4 horas disponibles, entonces yo sí puedo hacer unos 2, 3 análisis por día y realizar operaciones. Y durante el transcurso del día también, como de repente mi trabajo es un poco flexible, entonces en el trabajo puedo sacar el celular y revisando y controlando las operaciones. Perfecto, un day trading. ¿Ya? Pero, y por contraparte, si es que alguien dice, ¿sabe qué, profe? No, yo voy a dedicarme 100% al trading todo el día, mínimo unas 6 horas, mínimo unas 8 horas. Para ellos, en cambio, es el scalping. ¿Por qué? Porque el scalping se trata de estar a cada rato entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo del mercado. ¿Ya? Ese, muchachos, es el scalping. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuál les compete a ustedes? Desde ya tienen que ir decidiendo ver cuál es su mejor opción. Pero de primera mano, muchachos, de primera mano, mi sana recomendación, ok, mi sana recomendación siempre va a ser el intradía,
ya que es un periodo de tiempo que les va a dar esa movilidad, ¿no es cierto? Como para hacer una operación, 2 operaciones por día, y en el transcurso del día van a poder seguirla revisando. ¿Estamos? Y scalping, pues scalping ya cuando sean expertos y quieran dedicarse 100% al trading, porque lógicamente van a tener que estar todo el día o al menos de todo el día, unas 4, 5, 6 horas pegados en la computadora haciendo análisis a cada instante. ¿Estamos, muchachos? Eso, confírmenme si estamos claros. Ya, inicialmente, ¿cuál es la recomendación para todos, muchachos? Inicialmente, la recomendación para todos, por favor, intradía siempre, ¿ok? Para todos, la recomendación siempre, intradía de forma inicial, por favor. ¿Estamos? Confírmenme si vamos claros hasta aquí. Perfecto, perfecto. Sí, ¿Ya? Eso básicamente. Juan, profe, cuéntame. una consulta. Si el day trading es el recomendado, para tomar la decisión, entonces yo empiezo analizando el gráfico en H4, luego me paso a H1 y en M15 tomo la decisión. No, no necesariamente. En cualquiera de ellas puedes tomarlas. Ujú. Solamente que si analizas en un H1 tienes que saber que tu operación va a durar más tiempo, ¿vale? Ok, gracias. No te preocupes. Listo, entonces estamos. Esas son las velas japonesas. ¿Listo? Entonces eso nos muestran, ¿no es cierto? Y ya ahorita ya sabemos la de las temporalidades. Entonces, siempre que yo les mande una tarea, por amor de Dios, ya no estarán preguntando, profe, ¿en qué temporalidad? Ya saben en cuál temporalidad. H4, H1, M15, M30, cualquiera de ellas les sirve para hacer un análisis intradía, ¿ya? Inclusive desde D1, ¿ya? Cualquier temporalidad. Pero ahorita ya saben que por preferencia tienen que irse acostumbrando para el day trading de H4, H1, M30, M15, cualquiera de esas temporalidades sirve para hacer intradía, ¿vale? Eso. Solamente que entre más baja la temporalidad significa que la operación va a tener que durar menos tiempo. Entonces, por eso va desde 6 horas hasta 3 días. Si analizas en un H4, sabes de entrada que tu operación puede durar un día o un poquito más. Si analizas en H1, tal vez unas 6, 8, 10, 12 horas. Pero si analizas en un M15, chuta, tú ya sabes que va a durar 6, 7 horas, no, no va a durar más. ¿Ok? Entonces, por eso es que es el rango de marco temporal y el rango de tiempo que dura cada uno. ¿Ok? Listo, Raúl nos dice, pero sí es importante revisar la tendencia superior. Por supuesto, siempre. No se preocupen, ya vamos a aprender a revisar esa situación. ¿Ya? Siempre, siempre. Ahorita es algo importante que dice Raúl, siempre es importante revisar la tendencia superior, por supuesto que sí. Entonces, como complemento a lo que nos decía Juan, dependiendo de cuánto quieres que dure la duración, temporalidades más altas sirven para que, o te hacen entender que tu operación va a durar más tiempo. Pero no tienes que dejar de revisarlas. ¿Por qué? Porque las temporalidades mayores te dan la tendencia general. ¿Ya? Entonces, pero ya iremos estructurando eso. Eso es más que nada para no caer en el hecho de que de repente hay un error en el que caen muchos scalpers, muchas personas de scalping. Y es que están analizando en M1 o M5 y dicen, oye, la estructura está a la baja, pero se olvidan que están en M5 en las temporalidades menores. Y las temporalidades menores, cuando tú ves una estructura bajista, muy probablemente sea un pequeño retroceso de una temporalidad alta. Entonces dicen, ay, estamos en estructura bajista, va a la baja, pero mentira. En la temporalidad alta tú ves ese retroceso, que se acabó el retroceso y comienza la continuidad de la tendencia. Y dicen, no sé por qué me equivoqué si seguía la estructura. No siguió a la estructura, siguió a la estructura pequeña y se olvidó de la estructura mayor. Pero sí, es importante revisar las estructuras mayores para entender en qué parte de la tendencia estamos dentro de las estructuras menores, ¿ok? Pero ya iremos viendo eso. ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y la mecha de la vela y para qué nos sirve la mecha? En el análisis optamos solo por... A ver, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo y la sombra? La sombra simplemente es el rastro de por dónde pasó el precio. El cuerpo básicamente es bueno, el precio nos muestra qué tanta fuerza hay en el mercado, ¿vale? Entre mayor cuerpo, mayor fuerza. ¿Por qué? Porque las sombras simplemente fueron oscilaciones. ¿Estamos? Ahí nos dice cuántos inversionistas estaban y cuántos se salieron. Por eso es que si tiene mayor sombra, hay mayor volatilidad. ¿Ok? El cuerpo simplemente te dice qué tanta fuerza hay en ese momento. ¿Listo? Eso. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero sí, ojo, siempre para todos los análisis se toma en cuenta siempre las sombras de las velas, con algunas excepciones que igual veremos más adelante. ¿Listo? Ahora, sigamos. Las velas japonesas, muchachos, se clasifican en 3 grupos. Y ahí va justo lo que nos preguntaba Frank. ¿Qué tiene que ver el cuerpo, la sombra? Tranquilo, ya vamos, ¿vale? Entonces, depende de la clasificación de las velas. Tenemos 3 tipos de velas, muchachos, ¿ok?
Tenemos este tipo de velas, ¿no es cierto?, que son muy comunes, que vemos en el mercado, que dicen, o sea, tú ves el rectángulo y más bien ese rectángulo es bastante grande y tiene poca sombra, ¿ya? Entonces, es por una razón. Estas velas se les conoce como velas de cuerpo completo y son velas que poseen más cuerpo que sombra. Pero ¿qué significan? ¿Qué denotan estas velas? ¿Qué representan? Lo que representan estas velas es fortaleza en el movimiento actual. ¿Qué significa? Por favor, pilas con esto. No pensarán que decirles denotan fortaleza en el movimiento actual significa que la tendencia va a continuar. No, 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 no. Cuando nos dice que denotan fortaleza en el movimiento actual, simplemente nos están diciendo que en este preciso momento, en esta vela en específico, hubo una gran cantidad de compradores o una gran cantidad de vendedores que se metieron al mercado y se quedaron. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que se metieron en el mercado y se quedaron? Por esto, porque hay poca sombra y ahí va la diferencia. El cuerpo de la vela nos indica, ¿no es cierto?, qué tanta fuerza tiene el mercado. Cuando hablamos de fuerza, quiere decir qué tantos inversionistas entraron y se quedaron para hacer fuerza, de ahí viene la palabra fuerza, entraron al mercado y se quedaron para hacer fuerza y que el precio en la medida de lo posible siga subiendo. Ya, pero no necesariamente implica subir, solamente implica que una buena cantidad de inversionistas entró y se quedó para hacer fuerza en el mercado. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que entraron y se quedaron? ¿Por qué? Porque si se hubiesen salido, ¿qué creen que hubiese pasado con esta sombra? ¿Qué creen que sería esa sombra? ¿Ya? Esa sombra sería más larga. ¿Por qué? Porque esa sombra nos estaría mostrando que muchísimos inversionistas entraron y toditos se salieron. Entonces, más o menos para que le vean sería como esto, ¿no es cierto? Entran y luego ¡flum! Se salen. ¿Ya? ¿Se han visto cuando ustedes inflan un globo, ¿no es cierto? Muchachos, ¿qué pasa cuando ustedes inflan un globo hasta el tope y luego le sueltan? Se queda del mismo tamaño original. Confírmenme ahí. Cuando ustedes inflan un globo a tope y luego le sueltan todito el aire, queda con el tamaño original de cuando es nuevo. No, ¿no es cierto? Queda un poquito estirado, ¿no es cierto? Queda un poquito estirado, pero es porque por todo el aire que entró, pero se salió. Más o menos háganse la idea que la sombra es eso, ¿no es cierto? Es el estiramiento que se dio, pero solo fue aire. Inversionistas que entraron y salieron por la misma. Por eso es que entraron y salieron. Por eso dejan sombras. ¿Estamos? Entonces, pero en las velas de cuerpo completo notamos que siempre existe muy poca sombra o poca sombra. ¿Por qué? Porque de todos los inversionistas que entraron, muy poquitos se salieron. Eso es lo que nos denota que los inversionistas entraron y se quedaron, y eso es una señal de fuerza. ¿Estamos? Confírmeme si estamos claros con las velas de cuerpo completo, por favor. ¿Sí? A ver, por aquí un alumno me dice, déjeme entrar, pero no ha entrado. No me llega la solicitud. Confírmenme si vamos claros hasta aquí, por favor, con lo que son las velas de cuerpo completo. Ah, el rastro. El rastro es los inversionistas que entraron y se salieron. Eso es rastro, ¿ya? Por eso te acuerdas que te hice la analogía de las huellas de la playa. ¿Por dónde pasaste pero no te quedaste? ¿Ya? Entraron y se salieron. Hazte la idea. Ya, mi estimado Frank, ¿alguna vez has entrado con lodo a la casa y has dejado las manchas? Y de repente te mandaron sacando porque dijeron, ve, no me manches la sala. Ya, perfecto. Hasta la idea que las huellas que dejaste en la sala es eso. O sea, entraste, dejaste las huellas y te mandaron sacando. Eso es el rastro. Los inversionistas entraron al mercado y se salieron por las mismas, pero fueron dejando la huella. Esa es la sombra. ¿Listo? Confírmame si ya estamos claros. Sí, perfecto, listo. Esas son las velas de cuerpo completo. Vamos ahora con la siguiente grupo, que son las velas de cuerpo incompleto. Aquí viene lo otro, ¿no es cierto? Aquí vienen las velas que tienen más sombra que cuerpo. Esas se les llama velas de cuerpo incompleto. Ojo, no quiere decir que por ambos lados tiene más sombra. No, no. La suma de ambos lados es más grande que el tamaño del cuerpo.
Eso es una vela de cuerpo incompleto, ¿no? Sombra de arriba más sombra de abajo, ahí más o menos hace una suma al ojímetro, ¿no es cierto? Dicen, ok, esta sombra más esta sombra es más grande que el tamaño del cuerpo, perfecto, es vela de cuerpo incompleto, ¿vale? En el que sus sombras son más grandes que el tamaño del cuerpo. Ya, la suma de sus sombras es más grande que el tamaño del cuerpo. Esa es la vela de cuerpo incompleto. ¿Qué creen que pasó aquí, muchachos? Entonces, ahí va el detalle, y ahí viene la explicación del por qué se dan las sombras, muchachos. Fíjense, por favor, ¿ya? Entonces, el mercado entró, ¿no es cierto? Supongamos que entró con fuerza. Entra con fuerza y el precio sube, sube, sube. ¿Qué significa? Que se están metiendo compradores y se meten y se meten y se meten y se meten con fuerza y dan tanta fuerza, pero uy, llegamos de acá y ¿qué creen que pasó? Algo les pasó, algo les asustó. ¿Y qué empezaron a hacer toditos los inversionistas que entraron, muchachos? ¿Qué creen que empiezan a hacer? Se empiezan a salir, ¿cierto? Se empiezan a salir. Y se salen, 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 y así van dejando el rastro, ¿ya? Y así es como se crean las mechas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? El hecho de que los inversionistas hayan entrado y que luego bastantes de ellos se empezaron a salir, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es que algo pasó que a los inversionistas no les hizo sentir seguros, se empezaron a sentir inseguros. Eso es lo que nos dice, ¿ya? Eso es lo que intenta explicarnos la gráfica. ¿Ya? En términos de oferta y demanda, ¿qué nos está diciendo? Nos están diciendo que estas velas denotan debilidad, pero ojo, ¿a qué se refiere con debilidad? Se refiere a que los inversionistas entraron, pero por las mismas algo no les hizo sentirse cómodos y se salieron. Ya, en la analogía, se han llegado a esas fiestas en donde no se sienten bien y dicen, no, ¿sabes qué? Yo me siento incómodo, me voy. Lo mismo, acá los inversionistas entran al mercado y dicen, algo no me cuadra. Tomo mis poquitos beneficios y me la saco. ¿Ya? Entonces van dejando el rastro. Entonces, esos movimientos nos empiezan a mostrar, nos reflejan la inseguridad que siente el mercado. Por eso es que estas velas nos dicen que son símbolo de debilidad, de que algo está pasando en el mercado, que la fuerza del mercado está, valga la contradicción, la fuerza en el mercado se está debilitando, ¿no es cierto? Entonces, algo le pasa al mercado que no se siente bien. Por eso los inversionistas entran y se salen por las mismas. ¿Ok? ¿No ganan nada? Sí, ganan un poquito, ¿no es cierto? De repente son inversionistas que, por decirte, entraron a la compra. Uy, voy a poner línea negra para que se vea. Supongamos, entraron a la compra aquí, esperaron a que el precio llegue hasta acá, se sintieron incómodos y aquí cerraron la operación y tomaron ese poquitito de beneficios. O al mismo tiempo compraron y el mercado no les fue bien y más o menos por acá se sintieron inseguros y acá cerraron con un poquito de pérdidas. Pero entonces sí, son operaciones que los inversionistas hacen, no se sienten cómodos y por las mismas se salen. ¿Estamos? Confírmame, Alejandro. Posiblemente entraron para subir el precio y luego se salieron. Sí, básicamente es eso. Bueno, no es que para subir el precio, sino que simplemente es para tomar un poquito de beneficios. O se sintieron inseguros y dijeron, nos vemos. Pueden servir para favorecer un cambio de tendencia. Ya veremos eso más adelante. ¿Ok? Esas son las velas de cuerpo incompleto. ¿Ok? Esas son las velas de cuerpo incompleto. ¿Vale? Finalmente, el último grupo de velas que vamos a ver son las conocidas como velas pin, o por su nombre en inglés, ¿no? Últimamente ha tenido este nombre, se les conoce como pin bar, ¿no es cierto? Velas pin, ¿ya? O que en español el nombre son las peonzas, que son velas que poseen un cuerpo relativamente pequeño y su sombra es irrelevante. ¿Qué significa o a qué se refiere con que la sombra es irrelevante, muchachos? Simplemente significa que aquí la vela puede tener sombra por un solo lado, puede tener sombra solo del otro lado, puede tener muy poquita sombra por ambos lados, puede tener bastante sombra en ambos lados, o por último, puede no tener sombras, ¿ya? No importa, aquí la sombra es irrelevante, aquí la sombra no nos dice nada. ¿Y por qué la sombra no nos dice nada? Porque estas velas, muchachos, denotan algo característico. Vamos a ver si ustedes lo deducen. Fíjense, velas de cuerpo completo, muchos inversionistas en el mercado y se quedaron, por eso denotan fuerza. Velas de cuerpo incompleto, se empezaron a salir, se sintieron inseguros, por eso denotan debilidad. ¿No es cierto? Entonces, menos. ¿Qué creen que significan las peonzas? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién lo deduce? Indecisión, no tanto indecisión. ¿Ya? Cambio de estructura, todavía no estamos en eso. Ahorita no estoy diciendo qué es lo que me proyecta, no, estoy diciendo qué creen que está pasando para que se formen velas con muy poquito cuerpo.
Volatilidad, casi, casi, pero no. Que no les interesa, entre tibio, entre frío, tibio, pero casi tibio, ¿ya? Perfecto, por ahí vamos, mi estimado Alexis. Hay poca gente invirtiendo, no hay mucho volumen, hay poca... sí, pero ¿por qué hay poca gente invirtiendo? Dedúzcanlo, vayan a ver, esto era cuerpo completo, este era cuerpo incompleto. ¿Por qué se forma esto en las peonzas? Ya, vamos por ahí, por lo que dice Paulo y por lo que dice Alexis. No hay mucho volumen o hay muy poca gente invirtiendo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Perfecto, perfecto. Muy bien. Es porque ahora ya no hay, pues, personas invirtiendo. Cuerpo completo había un montón. Cuerpo incompleto se empezaron a salir. Peonzas ya se salieron todos. Por eso es que estas velas, muchachos, ¿qué es lo que nos denotan en el mercado? Nos denotan agotamiento en el movimiento actual. Nos dicen que ahorita ve, cuerpo completo venían con fuerza, cuerpo incompleto empezaron a aflojar, pero ya aquí con las peonzas, ¿qué significa? Que hay muy poco cuerpo, que toditos los inversionistas se empezaron a salir y ya solo quedan muy pocos. Es por ello que estas velas, ya vamos a ver muchos de estos patrones denotan cambio. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan sombra por arriba, sombra por abajo, implica volatilidad. ¿Qué implica? Que los inversionistas suelen entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, pero al final solamente hay muy pocos en el mercado. Por eso es que el cuerpo de la vela es muy chiquito. Significa que ya casi no hay inversionistas para hacer fuerza ni para arriba ni para abajo. ¿Estamos? Eso es lo que nos denotan las peonzas. ¿Ok, muchachos? Entonces, las peonzas nos vienen a denotar nos vienen a denotar agotamiento en el mercado. Lo que significa es que la mayoría de inversionistas ya se salieron. Estamos, por eso indica agotamiento. Aquí estamos hablando de agotamiento en el término de cantidad de inversionistas, porque recuerden que estamos hablando de oferta y demanda. ¿Estamos? Entonces hay muy pocos inversionistas, por eso es que el cuerpo de la vela es pequeño. Entonces, por eso les dije, deduzcan. Mucho cuerpo, muchos inversionistas, mucha oferta o mucha demanda. Cuerpo incompleto, se empiezan a salir, ¿no es cierto? Oferta y demanda se empieza a reducir. Y velas del tipo P11 significa que ya casi no hay oferta ni demanda, es decir, ya casi no hay inversionistas. ¿Estamos? Confírmenme si estamos claros con esta clasificación de velas, muchachos. ¿Estamos claros hasta aquí? Confírmenme, por favor. Excelente, excelente. Y ya para terminar, muchachos, ya para... Ah, perdón, me faltaba una subclasificación. Estas peonzas tienen una subclasificación. O sea, esto les voy a contar. De repente no vamos a profundizar mucho en el tema porque son velas que precisamente, ¿se acuerdan que el día de ayer les había hablado de que gracias al aumento de la oferta y la demanda ha habido elementos que han entrado en desuso? Varios de ellos son patrones de velas japonesas, ya les explicaré el día de mañana esa situación, pero hay un subgrupo de velas japonesas que se derivan, son un subgrupo porque se derivan, ¿cierto? Son un subgrupo de peonzas, ¿ya? A estas se las conoce y muchos los conocen como velas doji. Unos dicen que evolucionaron, yo les digo mentira, simplemente desaparecieron, ¿ya? Según la definición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Velas doji, muchachos, las velas doji son velas, ojo con esto, las velas doji son velas cuyo precio de apertura es igual al precio de cierre. Es decir, háganse la idea que una vela empieza a cotizar en 20 y cuando termina su periodo de tiempo se queda en 20. ¿Cómo creen que será el gráfico de las velas doji, muchachos? Si el precio de apertura es exactamente el mismo que el precio de cierre. Perfecto, ¿no es cierto? Es una línea horizontal, ¿ya? Básicamente es una línea horizontal que puede o no puede tener sombra. Puede tener sombra a un lado, a ambos lados, puede por último no tener sombra, no importa. Si tiene sombras, se parece a una cruz, pero si no tiene sombras, es una línea horizontal, ¿vale? Esa es la vela doji. Estas velas doji, su aparición, muchachos, su aparición tiene una ligera connotación, es que su aparición denota indecisión. Ya, estas velas sí cuando aparecen denotan indecisión. ¿Qué significa? Que cuando aparecen estas velas, quédate quieto. ¿Por qué? Porque ¿qué significan en términos de oferta y demanda? Nadie está ingresando en el mercado, por eso el precio se queda ahí estático. Medianamente entró uno, se salió, entró otro, se salió, por eso el precio se queda ahí mismo. No hay mercado, no hay oferta, no hay demanda. Las peonzas denotaban agotamiento en el sentido de que hay muy pocos. Las velas doji ya nos dicen, ve, aquí no hay nadie. Ya nos están diciendo, mejor quédate quieto, espera a ver si el mercado, espérate a ver quién ingresa al mercado y qué dirección nos da.
La aparición de velas doji denotan indecisión, que significa abstente de hacer operaciones. Ni compra ni venta, espera que el mercado te dé una dirección clara. ¿Estamos? Esas son las velas doji, muchachos. ¿Ya? Y cómo evolucionaron ya lo veremos mañana en ese sentido, ¿ok? Bueno, muchas personas dicen que evolucionaron, yo digo que desaparecieron. Lo que pasa es que por definición, P onzas es precio de apertura es igual al precio de cierre, ¿ya? Esa es la definición clara. Pero en la actualidad dicen que evolucionaron porque ahora las velas doji pueden tener un cuerpo de 2, de 3 pipetas. Eso no es una vela doji, eso por definición es una P onza, muy poquito cuerpo, ¿ya? Entonces dicen que evolucionaron y que ahora pueden tener un cuerpo de 2, de 3, de 4 pipetas. Pero no, siguen siendo P onzas, ¿ya? Yo en lo personal digo desaparecieron. ¿Vale? Esa es la supuesta y famosa evolución. Y ahorita lo vamos a ver unos ejemplos, muchachos, en la plataforma. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos en la plataforma. ¿Qué tenemos por acá? Fíjense, muchachos, voy a acercarme. ¿Se ven en las temporalidades más bajas a las velas doji? Sí, medianamente, pero sí aparece, te cuento, unita que otra, sí aparece por ahí más o menos en las temporalidades, qué sé yo, H1 o M30, sí aparecen todavía, ¿ya? Entonces vamos a ver, ahorita estamos en H1 y voy a acercarme. Muchachos, por definición, coméntenme ahí, ¿qué tipo de vela será esta o esta? O esta azul, o esta azul de acá, o esta roja de acá, o esta roja de acá, o esta azul de aquí. ¿Qué tipo de velas son? Perfecto, son velas de cuerpo completo. Perfecto, más cuerpo que sombra. ¿Ok? Significa que en ese momento, en ese periodo de tiempo, los inversionistas que entraron con mucha fuerza. ¿Vale? Ahora, muchachos, estas velas de acá, esta vela de acá, de repente, esta vela roja de acá, esta roja de acá, esta otra roja de acá. Y vamos a seguir viendo por aquí esta vela azul de acá, o esta vela azul de acá, o esta vela roja de acá. ¿Qué tipo de velas son esas en cambio, muchachos? Perfecto, ¿no es cierto? Esas son velas de cuerpo incompleto. ¿Ya? Entonces, cuerpo completo más cuerpo que sombra, cuerpo incompleto más sombra que cuerpo. Y finalmente, muchachos, finalmente, coméntenme ahí. Y este tipo, este grupito, siempre se acumulan ahí. Las peonzas tengan esa característica, siempre se acumulan. ¿Qué tipo de velas serán este grupito de velas así súper chiquititas, así que parece que ya casi no hay gráfico? ¿Qué tipos de velas serán esas súper pequeñitas que tenemos ahí? Este grupo de acá, o esta vela de acá, o este grupito de velas de acá, o este grupito de velas de aquí. ¿Sí ven? ¿Qué tipo de velas son esas? Esas son velas del tipo P-onzas. ¿Ok? Juan, hazle tú el zoom porque yo ya le tengo hecho zoom a la pantalla. ¿Vale? Ahí está, eso es el zoom más grande que puedo hacer porque luego ahí se hacen demasiado grandes, en cambio ya no se pueden apreciar. ¿Vale? Estas son velas del tipo P-onzas. ¿Vale? Son velas del grupo bien chiquititos. Entonces, para esto sí, déjenme ver, ojalá no se distorsione la imagen. Bueno, es que ahí se distorsionan. ¿Qué es lo que ocurre cuando se distorsionan? Por ejemplo, mira, esta que en las temporalidades normales es una vela de cuerpo incompleto, aquí parece que es una peonza, entonces por eso no me gusta acercar mucho y por eso les digo a ustedes tampoco lo acerquen, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que ocurre aquí con las peonzas? Ya, fíjense, peonzas son específicamente estas de aquí. Confírmenme si es que las logran ver. Estas de aquí, estas súper delgaditas que están ahí, estas súper chiquititas. Esas son peonzas. Confírmenme si es que las logran ver. ¿Sí? Perfecto. Ahora, fíjense, yo me voy a acercar a una de ellas. Voy a acercarme, por ejemplo, quiero que se fijen, voy a acercarme a esta peonza roja de acá, a esta de aquí. ¿Ok? Voy a acercarme con el mouse. Fíjense en el precio. Open, ¿cuánto nos dice que es el precio de apertura? 3220.18. Y el precio de cierre, ¿cuánto es? Es 3219,90. Es decir, es un cuerpo que tiene ¿cuántas pipetas? Tiene 28 pipetas de distancia, pero tiene. ¿Ya? Entonces, confírmenme si logran ver esa peonza. ¿Sí la logran ver? Rapidito, cuéntenme ahí. ¿Sí la logran ver?
Perfecto. Esa es una peonza. Por definición es peonza. Tiene un cuerpo de 28 pipetas. Es una peonza. Pero la supuesta evolución de las velas doji, ¿qué creen que dice? Te dice, esto es una vela doji. Pero no, es una peonza, ¿ya? Te dicen es una doji porque parece que es una línea recta, así con sombra, pero no. A pesar de tener muy poco cuerpo, tiene cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las peonzas, las verdaderas peonzas? Déjenme ver si encontramos aquí algún ejemplo. ¿Ya? Déjenme ver si encontramos por acá algún ejemplillo. Perfecto, acá están. ¿Ya? Este sí me voy a acercar. Voy a acercarme bastante. ¿Ya? Aquí, a mí me aparece esta vela de color rojo, perdón, de color verde. Confírmenme, por favor, si es que logran ver. Aquí está. Esto es lo máximo que puedo hacerle de zoom. ¿Sí logran ver aquí la vela doji? Confírmenme si es que logran ver esa vela. Ahí, la que está en ese círculo. Es un círculo verde, pero es una vela de color. Voy a cambiarle el color. ¿Cómo le cambio el color? Voy a ponerle de color negro. ¿Cómo le cambio aquí donde dice propiedades? Como recuerden que esta es una línea, ¿no es cierto? En colores, donde dice línea, en lugar de verde voy a ponerle negro. ¿Ya? Voy a darle clic en aceptar. Y quiero que fijen cómo en el círculo se cambia el color. 1, 2, 3. ¿Sí ven? Confírmenme si ya logran ver ahí en cambio la sombra, la peonza. ¿Ya se ve mejor? Confírmenme. Sí, perfecto. ¿Ya? Ahora, muchachos, miren, esto es una vela doji. Por definición, yo me acerco. Muchachos, open y close. ¿Qué dice? ¿Qué dice clarito ahí en open y close? Perfecto, mismo precio. Esa es una vela doji. Las velas dojis, muchachos, debido a la oferta y debido a la volatilidad que existe en el mercado, ¿no es cierto? Y a la volatilidad que representa que el mercado ya no está quieto, ya es muy poco que aparecen las velas doji. Por estadística, lo último que escuché fue hace 3 años, que aparece una vela doji por cada 300 o 400 velas de entre peonzas, cuerpo incompleto y cuerpo completo. Entre 300 a 400 de ellas, por cada 300, 400 aparece una. ¿Ya? Entonces, están desapareciendo. Solamente que ahora la supuesta evolución te dicen, muchachos, si logran ver que la vela de al lado es una vela específicamente roja, es una peonza. Esta peonza tiene cuerpo. ¿Tiene un cuerpo de cuánto? 31, 33, 31, 12. Tiene un cuerpo de aproximadamente 21 pipetas, pero tiene. Entonces, lo que dicen ahora es que estas son las nuevas velas Boyd, supuesta evolución, pero las de evolución siguen siendo peonzas. Entonces, eso, muchachos. ¿Ya? Eso, entonces, eso más o menos para que vean el tipo de velas y que lo vayan medianamente ahí asimilando, ¿ok? De estas velas, ¿no es cierto? Estas velas tienen una interpretación en el mercado, muchachos, que son lo que vamos a llamar el día de mañana patrones de velas, y de estos existen varios. Así que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Les agradezco mucho por haber asistido y nos estamos escuchando el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Pasen bien.